Hola, hola, Perfecto, buenas tengan todos tardes. muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión del taller de papeles de trabajo de auditoría. Quisiera darle nuevamente la bienvenida al licenciado César Nina, quien el día de hoy vamos a estar tocando esta última parte del taller. Licenciado, sea bienvenido nuevamente. La sala es toda suya. Gracias, gracias, buenas tardes. Sí, primero pedirles disculpas por el retraso. No hay mucha movilidad. ¿Cuánto está ganando Bolivia? Como está jugando, entonces la gente está desesperada en la calle, ¿sí? Bueno, rápidamente vamos a empezar. Vamos a compartir algunos documentos y iniciar el proceso para explicarles. Vamos a tratar de mostrar cerca, casi a la realidad. Se ha tratado de esquematizar de una forma tan sencilla para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Una forma de aprender es viendo. Así otra forma de aprender es haciendo, ¿verdad? Así nos dicen y así tiene que ser, ¿no? Entonces podemos aprender viendo también, ¿sí? Y haciendo también lo vamos a perfeccionar. A ver, vamos a compartir. Vamos a ver. Rápidamente vamos a ver algunos documentos que les voy a mostrar, ¿sí? Simplemente para que tengan una idea de lo que es la parte de estos textos. A ver, alguien ayer comentaba, digamos, si podríamos utilizar los papeles de trabajo en Excel, en medio magnético, eso ya hemos leído, ¿verdad? Son documentos recibidos, documentos elaborados en medios magnéticos, ¿no? Pero sin embargo también hay que tener muy claro de que si la observación es, digamos, de alto riesgo, delicado, ¿no? Entonces, pues tendríamos que tratar de documentar nomás. Antes incluso, pues teníamos que conseguir documentos legalizados para que tenga validez total, ¿verdad? Eso es importante aclarar por si acaso para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, una fotocopia legible, ¿verdad? Que se lea para poder sustentar nuestras observaciones de auditoría. Siempre ubicarnos después qué tipo de auditoría, qué tipo de empresa estamos haciendo auditoría, ¿verdad? En la parte pública, tener demasiado cuidado al documentar los hallazgos de auditoría. Yo no sé cuántos encontrarán hallazgos de auditoría y cuántos no, ¿verdad? Eso podemos hablar posteriormente. A ver, hemos hablado de análisis de planificación, ¿verdad? Y cuando hablamos de análisis de planificación pensamos que no sé pues, qué tipo de análisis será, ¿verdad? Este análisis es bien simple, ¿sí? Es simple de que hay que comparar dos estados financieros, hay que hacer las variaciones vertical y horizontal, listo, ¿no? Y comparar las dos cifras y pues tratar de identificar por qué han habido variaciones en los estados financieros, ¿no? Obviamente puede ser por rubros, puede ser por cuentas también, depende cómo está presentado sus estados financieros. Como es un papel de trabajo, ¿no? Entonces es importante nomás ustedes que vean también aquí, ¿no? Necesariamente tiene que haber, digamos, preparado por, ¿verdad? La fecha, digamos, 17 de junio 21, ¿verdad? 21, ¿no ve? Revisado, ¿no? A ver, aquí vamos a ver, aquí este 17 lo vamos a cambiar a 14, digamos, 14 de junio de 2021. Esto podríamos decir, digamos, DP, ¿no ve? ¿Quién es la persona que ha revisado? Los iniciales, ¿verdad? Que es importante. Ustedes ya no van a adivinar eso, van a saber cuándo están trabajando. Aquí podemos decir que ha sido revisado el 16 de junio de 21, ¿verdad? Para que puedan ver, para que pueda dejar en el papel de trabajo de esta constancia, o sea, la parte de la formalidad, ¿verdad? Entonces, el nombre de la empresa, análisis de planificación, saldos, ¿a qué fecha tienes? Saldos de los estados financieros, ¿no? Y obviamente es la ventaja de Excel, ¿verdad? Pero bueno, pues para los que manejan bien Excel, ¿no? A veces tenemos problemas hasta con eso, ¿verdad? Bueno, si bien tenemos carrera de informática, carrera digo materia, pero bueno, mejor no diríamos nada de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Aquí cuando estoy haciendo análisis de planificación, en código, pues todas las cuentas tienen codificación, todos los rubros de los estados financieros, eso sacamos a los estados financieros. Aquí rubros disponibles, cuentas por cobrar, otras cuentas, almacén, o sea, vamos a lanzar aquí las cuentas que tenemos en los estados financieros, ¿verdad? Aquí está la referencia, digamos, disponible hemos dicho que es A, que es B, que es C, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿verdad? Eso es importante por si acaso, para que ustedes puedan ver, así que si alguien tiene impresora a colores, entonces pues ya lo que puede hacer es ya ponerlo como dice, a ver, la referencia sí tiene que estar en un color diferente, entonces después pues simplemente lo va a hacer todo el Excel. El Excel es lo que va a determinar las variaciones. Creo que lo volví muy pequeño para que se vuelva así, más o menos para que se pueda ver, por si acaso, apreciar, ¿no? Entonces debemos apreciar, es decir, cada uno de nosotros como contadores públicos debemos diseñarnos para hacer planificación de análisis de planificación, ¿verdad? Entonces aquí tengo, por ejemplo, saldo al periodo actual que estoy haciendo auditoría.
el saldo del periodo anterior, que yo no he hecho la auditoría, vamos a suponer eso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sacar las variaciones. Por ejemplo, en la variación voy a comparar, es decir, a ver, ¿cuánto de plata tenía el año pasado en disponibilidades? 5.901.782, ¿no? ¿Y cuánto tengo ahora? Tengo 3.824.000, así hablaremos en millones, ¿no? Entonces alguien va a decir, ¿ha habido aumento o disminución? Pues ha habido una disminución. Entonces me tiene que llamar la atención porque ha disminuido 2 millones de bolivianos, ¿verdad? Entonces estos 2 millones de bolivianos tendría que, por ejemplo, podría haber aumentado la mercadería, ¿verdad? O quizás hemos otorgado más créditos, podría terminar como cuentas por cobrar, o quizás hemos comprado un activo fijo, ¿verdad? Entonces, si bien existe disminución en una cuenta, debería haber aumento en otras cuentas. Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención es esto. Ahora, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Con respecto del año 20, ¿cuánto por ciento? Con respecto al año 2019, estos son porcentajes, digamos, que Excel lo va a determinar para poder apreciar, ¿no? Y horizontalmente, por ejemplo, ¿cuánto por ciento representa estos 2 millones? Respecto de la gestión actual, representa una disminución del 35%, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a... Por sí solo este papel no dice nada, o sea, lo que tenemos que hacer es entender, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? ¿No ve? Voy a comparar el año actual con el año anterior y voy a determinar los aumentos y las disminuciones y también voy a expresar en porcentaje. Aquí, por ejemplo, digo que en disponibilidades he tenido una disminución del 35%, ¿no? En cuentas por cobrar he tenido una disminución del 8%, ¿no? Por ejemplo, si he tenido una disminución de cuentas por cobrar con respecto de la gestión anterior, entonces podría pensar que en este año hemos recuperado más que el año pasado, ¿verdad? Entonces significa que hemos diseñado cierto tipo de políticas para poder recuperar las cuentas por cobrar. Si bien originamos las cuentas por cobrar en las transacciones de las ventas, ¿no ve? Pero tenemos que tener una política fuerte para la recuperación, ¿verdad? Si no tenemos un departamento de cobranzas o no tenemos cobradores, así le diremos, ¿verdad? Porque a veces las empresas, los bancos incluso han tenido cobradores, ¿verdad? Cartera en mora, dice. Entonces, cartera mora, pues hay que cobrar, ¿no? Porque es capital dormido. En este caso podemos decir que en el año pasado habíamos cerrado con 18 millones, ahora tenemos 17 millones, entonces hemos recuperado, ¿verdad? Eso significa, digamos, ahí podemos hablar de gestión, ¿verdad? Alguien ha tenido que hacer gestión para poder recuperar las cuentas por cobrar. Entonces, este no es modelo, digamos, la forma de presentación puede ser un modelo, ¿no? Pero así como está para todas las empresas, no, ¿no ve? Porque hay empresas que puede tener disponibles, por ahí no tienen cuentas por cobrar, por ahí no tiene almacenes, ¿verdad? Y estos almacenes también, algunos lo llaman así, pero otros lo llaman realizable, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta. O alguien podría llamarlo también como inventario de mercaderías. También eso es válido, ¿verdad? O sea, va a ser, depende de su plan de cuenta. Entonces aquí, digamos, es válido toda la espalda teórica que tienen los contadores públicos, ¿verdad? O sea, puede llamarse almacenes, puede llamarse, no hay que confundir con la parte de almacén de materiales, ¿verdad? O sea, la parte realizable puede ser inventario, ¿verdad? Entonces depende cómo será su plan de cuentas. Bueno, yo sé que algunos están felices con el partido, pero nosotros nos estamos capacitando, yo también, sí, junto con ustedes, ¿verdad? La parte del activo fijo, ¿verdad? Obviamente activo fijo aquí debería ser, digamos, quizás, digamos, si la depreciación no está en el pasivo, veremos, no está en el pasivo la depreciación, entonces aquí, ¿qué debería poner? ¿Ve? Debería poner activo fijo, pero neto, ¿verdad? Porque se supone que es neto de depreciación. Quizás no me permita analizar, quizás debería separarlo y llevarlo también a la depreciación para verificar cuánto es que en el año se ha depreciado, ¿verdad? Es importante. Algunos activos han cumplido su vida útil, es lo que tengo que verificar. Entonces, este es el análisis de planificación, ¿sí? No es que hay que conocer cierto tipo de herramientas para conocer nada, esto es comparar los estados financieros, determinar aumentos, disminuciones con respecto de la gestión anterior y pues aquí indagar respecto de los aumentos y disminuciones. ¿Por qué ha disminuido tantos? ¿Por qué ha aumentado en tantos? ¿De dónde? ¿No? Por ejemplo, de pronto la cuenta bancos aumenta con respecto de la gestión anterior y abajo aparece la cuenta préstamos por pagar. Entonces, ¿qué podemos decir? Nos hemos prestado plata, pues, ¿no ve? Y esa plata ha tenido que entrar a la cuenta bancos, ¿no? Entonces, algunas situaciones que podemos observar, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí podemos hacer, por ejemplo, situaciones identificadas, qué situaciones relevantes hemos identificado, algunas soluciones que podemos dar propuesta por si acaso, seguimiento de auditoría anterior, si había alguna observación relacionada con otras cuentas, ¿no? Y porcentaje, digamos, a cubrir en la parte de la revisión, que podemos incluirlo, obviamente, aparte de la planificación, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí habíamos dicho A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora, esto tampoco es, ¿no ve? Por ahí hay una cuenta, por ejemplo, por ahí la empresa solamente tiene 3 cuentas, ¿no? Vamos a suponer que tiene disponible, exigible y realizable. Listo, entonces vamos a tener A, B, C, nada más, ¿no? No hay más.
¿Se dan cuenta? Entonces, pero me sirve, digamos, la base para que yo pueda agarrar el estado financiero de la empresa que estoy haciendo auditoría y preparar, ¿no? Y que además, si alguien ya lo tiene, ya está con fórmulas, ¿verdad? No tengo que estar haciendo cada vez, ¿no ve? Entonces está permitido hacer control C, control V para la otra empresa. Obviamente voy a trabajar con los importes de esa empresa, ¿verdad? Y con las cuentas de esa empresa, y estos van a determinarse automáticamente, ¿verdad? Obviamente es difícil, digamos, cuando estás empezando de cero, porque tienes que poner las fórmulas para que sean automáticos, pero una vez que ya lo tienes, ¿no ve? Es llenar los montos, a medida que vaya llenando los montos, los porcentajes, las variaciones automáticamente van a salir. Yo creo que la mayoría de ustedes deben hacerlo así, en ese sentido, ¿no? Eso tengo en la parte de activos. Después tengo también pasivo y patrimonio, ¿verdad? Los deudas a corto plazo, otros pasivos, ¿no? Créditos diferidos, ¿no? Aquí patrimonio también está aquí dentro, ¿no? Y también tengo, digamos, la parte de ingresos, que también debería dar mayor importancia, ¿no? En esta hojita tengo entonces análisis de planificación, el balance general, primera parte, activo, pasivo, patrimonio, y luego tengo la parte de ingresos y egresos, ¿no? Lo tomo las cuentas generales y digo, por ejemplo, ¿cuánto de ingresos teníamos el año pasado? 50 millones, ¿no? Y este año 56 millones. Entonces podemos decir, mira, hemos subido 6 millones, ¿no? Hemos subido 6 millones, pero si hemos generado 6 millones, posiblemente hemos contratado más gente, ¿verdad? Quizás los gastos han aumentado también, ¿verdad? Porque eso tendría que pensarlo, ¿no? Si he ganado más, entonces por ahí he contratado más tiendas, he tenido que contratar más gente, entonces eso también va a tener por otro lado un efecto en la parte de gastos. Por lo menos eso sanamente es lo que podríamos pensar, ¿verdad? Entonces aquí tengo 50 millones, como podrán ver ustedes, ha subido 6 millones los ingresos y eso representa un 13% con respecto de la gestión anterior, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendría que ver, obviamente, la parte de ingresos, están, digamos, grabados la parte de los impuestos, ¿verdad? El IVA y impuesto a las transacciones. Y también, obviamente, tengo que ver el tipo de empresa que estoy haciendo auditoría, ¿verdad? Por ahí fuera una librería, por ahí fuera un colegio, ¿no ve? Un colegio particular, digamos, entonces ahí ya me tengo que ubicar, digamos, qué tipo de impuesto está grabado. Si bien, digamos, aquí genéricamente estamos hablando del IVA y el IT, pero no todos los ingresos absolutamente están grabados, ¿verdad? Porque tenemos venta tasa cero, ¿no? Entonces ahí también tendría que ubicarme, ¿no? Como dicen los amigos, ubícate dónde estamos, entonces aquí me tengo que ubicar, ¿no? Tengo otros ingresos, digamos, que eso también ha habido un 27% y tendría que hacer seguimiento, porque como dice otros ingresos, es como si me daría a hacer pensar que son transacciones inusuales, ¿verdad? No son transacciones recurrentes, porque si fueran estarían en la parte de los ingresos. Bueno, la parte de los ingresos, el sistema de facturación, ¿verdad? La parte de la facturación, más bien que las facturas son numeradas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo puedo comprobar, por si acaso eso también, ¿no? O sea, puedo probar quizás la parte de la integridad de la información en la parte de la facturación y con seguridad que puedo determinar si todos los impuestos están grabados, por ejemplo, con el IVA, ¿no ve? Entonces, pues yo podría sumar todas las ventas, ¿no ve? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, ¿no? Y saco de eso el 87%, entonces me daría a pensar que eso tendría que estar en el estado de resultados, ¿no? Y el 13% debería estar en el pasivo, en la parte del impuesto al valor agregado. Bueno, mucho hablan de la prueba global, entonces eso sería una prueba global que puedo hacer rápidamente para comprobar, ¿no ve? Y si identifico, digamos, que esto realmente es 87%, pues ya, o sea, ya prácticamente he comprobado la prueba global, tendría que hacer algunos procedimientos adicionales y verificar el pago de impuestos correspondientes de periodo a periodo, es lo que tendría que hacer, ¿no? Bueno, aquí habíamos llamado, he visto algunos que ponen ingreso por si acaso, I1, I2, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que en el papel de trabajo de uno va a estar este análisis, en el E2 esto, ¿no? Y en la parte del RE, digamos, resultado de ingresos, 1, 2, 3, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, si tuviera aquí una cuenta, ¿no? Porque después estas cosas ya no vamos a poder ver, ¿verdad? Podría tener, digamos, otros gastos, otros gastos. Otros gastos, digamos, vamos a suponer que aquí hay un monto, no, nada significativo, digamos, ¿no ve? Vamos a suponer que es 5,000, listo, ¿no ve? Aquí tengo 5,000 bolivianos, otros gastos, entonces, tengo que tomar la decisión si voy a analizar esta cuenta o no. Solamente voy a dar referencia a las cuentas que voy a analizar, porque no se olviden que el que venga a revisar posteriormente va a buscar el papel de trabajo RE1, va a buscar el papel de trabajo RE2, ¿no? Entonces, aquí si no tengo, significa que no he analizado, ¿verdad? Entonces, no va a buscar este papel de trabajo, no he analizado, ¿no? Y justamente cuando esté determinando la materialidad, el nivel de precisión, ¿lo ve? Entonces, voy a ver aquí cuentas, cómo voy a sacar la muestra, ¿verdad? La muestra, cómo voy a aplicar criterio profesional, o sea, puede ser, digamos, los montos mayores, pero de cuántos para arriba, ¿verdad?
o el muestreo estadístico, a pesar que nunca he visto que determinen con muestreo estadístico, ¿sí? No he tenido la suerte de ver yo, ¿sí? He visto más el criterio profesional. Listo, entonces, la ventaja de Excel es que yo, digamos, si tengo más cuentas, lo puedo eliminar las filas, puedo aumentar las filas, pero voy a mantener, digamos, el formato que tengo, ¿no? Que habíamos dicho, digamos, el nombre de la empresa, ¿no? O sea, voy a poder analizar por si acaso. Así de simple por si acaso la parte de análisis de planificación. Entonces, uno que podría ver objetivamente estas cuentas, ¿no? Podría decir aquí ha habido aumento, aquí ha habido disminución, aquí hay un aumento, disminución. Aquí, por ejemplo, activo intangible, mira, ha habido un aumento de 547%. ¿No? ¿Eso qué significa? Ah, pues significativo, ¿verdad? Es decir, a ver, ¿cuánto había pues en 2019? 92,000. ¿Cuánto tenemos ahora? 601,000. Esto no se me puede pasar, ¿no ve? ¿Qué me hace pensar esto? Que ha habido pues una compra, ¿no? Una compra de un activo intangible. Entonces, aquí ya nomás tendría que ver, digamos, las situaciones identificadas, ¿verdad? Tendría que ver, e incluso puedo preguntar al contador y decir, ¿han tenido un aumento en la parte del activo intangible? Más, sí, pues hemos comprado un software, listo, ¿no ve? Entonces hay una compra que tengo que revisar, ¿verdad? Y el proceso, ¿no ve? Si ha habido invitación directa, porque al final, pues, muchos dicen, por ejemplo, la parte de la cotización, no sé si se puede cotizar, digamos, la parte de activo intangible, ¿verdad? O sea, un software, ¿no ve? Si es difícil encontrar en el mercado productos similares, ¿sí? O sea, hay cosas que no se pueden, ¿no? O sea, por el costo quizás puedo hacer, ¿no? Incluso si ustedes comparan ahorita los sistemas contables, ¿no? ¿Ve? Van a decir, mejor es mejor es el otro, ¿verdad? A esa conclusión. Entonces, a veces los clientes simplemente preguntan y dicen, ¿y cuál sería pues, el mejor software que me puedo comprar? ¿No? Entonces, el mismo parecido no vas a poder cotizar, ¿no? A menos que se asemeje, o sea, no va a ser el mismo costo por si acaso. Entonces, aquí muchos criterios voy a tomar, ¿no? ¿Ve? ¿Me tiene que llamar la atención? Sí. Entonces, ¿qué me permite esto? Ya determinar nomás cuáles son las cuentas o los rubros que voy a dar mayor importancia. ¿No? Sí, porque aquí, por ejemplo, en activo fijo, ¿no? En activo fijo apenas he tenido, digamos, supuestamente, en teoría, 16%, ¿no? 16% de incremento, ¿no ve? ¿Qué me hace pensar? Que ha habido algunas compritas, ¿no ve? O a lo mejor ha sido simplemente por la actualización, ¿no? O sea, hablaremos a ver en el pasado, ¿no ve? Antes, digamos, teníamos que actualizar, sí pues, ¿no? Entonces, por ahí solamente por la variación de las UFBs, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? Simplemente ha habido un incremento, ¿no? Por la variación de las UFBs, ¿se dan cuenta? Pero tengo que llegar a esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si había una compra grande en la parte del activo fijo, aquí va a haber un aumento significativo. Entonces, eso me tendría que llamar la atención, ¿no? Entonces, este análisis de planificación, o sea, al comparar los montos con respecto de la gestión anterior, ya me permite, digamos, ya me da pistas de identificar a qué cuentas voy a dar mayor interés, o sea, mayor tiempo, ¿no? O sea, a cuáles son las cuentas que merecen mayor atención para poder examinar los estados financieros. Después ya los comentarios los puedo colocar nomás, no tengo ningún problema, ¿sí? Listo, aquí, por ejemplo, podemos ver otro pasivo circulante. Aquí ha habido un incremento de 259,000, ¿no? 259% de aumento con respecto de la gestión anterior. Para eso me sirve el análisis de planificación, ¿no? Analizo detalladamente las cuentas. Incluso esto podría tener subcuentas, ¿no? Tendría que ir a identificar cuáles son otros, qué es otro pasivo circulante, ¿no? ¿Por qué tengo el año pasado 233,000, ahora tengo 800,000? Se ha aumentado en 259% con respecto de la gestión anterior, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Que tengo que dar mayor importancia para su análisis. Listo, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay más, digamos, hablarles de lo que es análisis de planificación. No tendríamos que estar preocupados, es simplemente comparación de los estados financieros, hacer análisis de variación vertical, horizontal, determinar porcentualmente y en números también, ¿no? Cuantitativos y absolutos, y pues, tratar de identificar, ¿no? O identificar. Aquí se refieren esas variaciones. Después hemos hablado, por si acaso, de horas auditor, ¿verdad? Cuadro de asignación de tarea y presupuesto de tiempo horas auditor, ¿verdad? Muchas veces cuando nos hablan de esto decimos, pero ¿cómo, no? Entonces aquí es bien fácil de estimar, por si acaso, ¿no ve? ¿Cuántas horas trabajamos al día? 8 horas. Listo, ¿no ve? Obviamente, ¿no? Algún contador podría decir, este loco debe estar, si no trabajo yo 8 horas, yo trabajo 10 horas, ¿no? 12 horas. Bueno, yo, ¿qué les puedo decir? ¿No ve? He tenido la mayor parte de mi tiempo trabajar en auditoría externa, así que yo no conozco 8 horas, ¿no? Pero se toma como referencia 8 horas, ¿no? Eh, Porque lamentablemente para los que hemos estudiado esta profesión hay un momento que practicamos como asistente, junior, senior, bueno, pues no conocemos ni sábados, domingos, ni feriados, ¿verdad? Sí, y,
Y así es esta profesión, ¿verdad? Pero es linda, pues nos encanta al final, ¿verdad? Es como una esponja cuando empezamos y nos empieza a absorber así, ¿verdad? Y no sabemos qué día es, pero seguimos, pues, ¿no? Entonces, cuando hacemos este cuadro de asignación, bueno, así de simple armamos el cuadrito, bien, bien. Quizás alguien podría entender mejor que esto, que bien, ojalá es que pueda compartir, ¿verdad? Porque el objetivo creo que es fortalecer conocimientos y por lo menos tener una idea de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos esa idea, pues podemos hacer, pero si todo manejan como si fuera un secreto bajo la tierra, entonces nunca vamos a poder mejorarnos, ¿verdad? He tenido la suerte de pasar el diplomado en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, no en Derecho Tributario, ¿sí? En la Escuela de Gestión Pública. Entonces, como ustedes verán, en la Escuela de Gestión Pública, en Derecho Administrativo, 99,9% han sido abogados, docentes, ¿no? Hablando digamos, de la León 78, eran abogados, casi todos, ¿no? Se ha aprendido ahí, ¿y qué hay aprendido? Yo les contaré lo que he aprendido de ese curso, ¿sí? Ellos nos han pasado el material full, ¿sí? O sea, decretos, leyes, libros escaneados, absolutamente así, todo, ¿se dan cuenta? Si yo me doy cuenta y digo, ¿y por qué en otro lado no es así, verdad? ¿Por qué no comparten si tienen tanta información, ¿no ve? Pero ahí todo es abierto por si acaso. Todos los estudiantes, todos así, ¿no ve? Traigan sus chupacabras y se pueden copiar los libros que quieran. Imagínense, ¿verdad? Eso sería ayudarnos entre nosotros. Eso sería contribuir a la profesión, ¿verdad? Para que todos estemos preparados y podamos ejecutar nuestro trabajo de la mejor forma, de la mejor forma posible. Listo, a ver, este cuadrito más o menos, obviamente la parte formal, ¿verdad? Preparado, revisado, es importante, ¿sí? El nombre de la empresa. Cuadro de asignación de tareas y presupuesto, tiempo, horas, auditor, ¿no ve? Auditoría, gestión, tantos. Aquí la primera parte, planificación, ¿no? Aquí está análisis de planificación. La segunda parte, trabajo de campo. Así hemos hablado en el proceso, ¿verdad? El proceso de auditoría, que antes lo llamaban fases, ¿verdad? El proceso de auditoría. Y luego tendríamos lo que es la conclusión o comunicación de resultados, ¿verdad? Yo no sé por qué esto ha desaparecido, pero comunicación de resultados. Aquí estaría comunicación de resultados o la conclusión, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas necesitamos más o menos en esta etapa de planificación? Pero ¿y qué es lo que tendríamos que hacer, verdad? Por ejemplo, conocimiento del negocio, evaluación de riesgos de control interno, ahí aplicamos los cuestionarios, ¿verdad? Evaluación de riesgo inherente, seguimiento al informe del auditor anterior, formulario de planificación, elaboración de memorándum de planificación de auditoría, ¿no ve? ¿Trabaja a cargo de quién? ¿Quién es el que se va a hacer cargo? Aquí ponemos los auditores, los nombres de los auditores, y cuál es el tiempo estimado más o menos, 2 horas, 4 horas, 1 hora, 5 horas, 6 horas, 7 horas, porque se supone que aquí van a ser los cracks, ¿verdad? Los que ya están trabajando 4 o 5 años, ¿no? Están relacionados. Y acá también la parte de la supervisión es importante, ¿no ve? Y aquí el tiempo real ejecutado, por ejemplo, este podría ser 2,5, ¿verdad? No ha podido llevar a cabo, digamos, este trabajo en 2 horas, pero realmente ha ejecutado en 2,5, o quizás, ¿no? 4 horas lo ha llevado, listo, pues, ¿no? 4 horas, ¿no? A veces pensamos que todo ya saben, pero ahí se puede variar, ¿no? Entonces, esto es tiempo estimado. En el momento que estoy asignando la tarea, digo, tienes 1 hora, tienes 2 horas, tienes 3 horas. Entonces, aquí, realmente, ¿en cuánto tiempo ha terminado de ejecutar, ¿no? Luego tenemos el trabajo de campo, ¿no? Análisis de cuentas de balance, disponible, exigible, almacenes. Este, por ejemplo, va a variar dependiendo del estado financiero que yo voy a recibir, ¿no ve? Si me dan, digamos, un estado financiero que tiene estas cuentas, pues estas cuentas. Entonces, esto, si bien me sirve, ¿no ve? Lo que yo puedo decir es aquí, ¿no ve? Aumentar, porque como no está en PDF, entonces aquí puedo poner, por ejemplo, disponible, ¿no ve? Quizás puede tener inversiones, tendría que cambiar. Voy a cambiar nomás de acuerdo a las necesidades. Lo voy a mover y decir quién es el auditor que va a ejecutar las cuentas, ¿verdad? ¿Quién ejecutará auditoría? Puedo poner, digamos, aquí el Juan Moreno, ¿no ve? Voy a anotar, vamos a suponer que es nuestro auditor, ¿no ve? Juan Moreno, ¿sí? Después un capísimo auditor que conozco se llama Juan Baltasar, no ve dónde estará el Juan Baltasar, pero Juan Baltasar, aquí puedo poner, pues, no sé, ellos van a ser responsables, ¿no ve? Y voy a asignar las cuentas, ¿no? Y también voy a estimar las cuentas, cuánto tiempo estoy asignando, por ejemplo, para disponible 1 hora, una cuenta debe tener, pues, ¿no? O quizás no debe tener ni caja, ¿no? O sea, si bien hablamos en la parte de disponible caja chica, caja y bancos, porque pues, ustedes saben, ¿no? Que la caja chica tiene que desaparecer al final del año, ¿no ve? Porque la caja chica, ¿no ve? Vamos a suponer que tenemos 3,000 bolivianos en caja chica, tenemos 3,000 bolivianos en caja chica, pero ¿para qué es? Para gastos menores, ¿no ve? Como son para gastos menores, se supone que en el momento que entregamos 3,000 bolivianos, empieza a disponer, ¿verdad? Ya debe estar gastando poco a poco, ¿no? Entonces, si yo hago aparecer caja chica por 3,000 bolivianos, sería mentira, ¿no?
Porque al final del año en caja chica ya debe haber recibos, facturas, vales, ¿no ve? Y también debe haber plata, pero no debe ser 3.000, ¿verdad? Vamos a suponer que ya ha gastado la mitad, entonces 1.500 tienen facturas de recibos y 1.500 en efectivo. Entonces lo correcto es que al final del año se deposite el dinero que está en caja chica y que presente su rendición de cuentas, o sea, para fines de corte de las operaciones. Entonces, no debería aparecer la cuenta caja chica en los estados financieros, ¿no ve? Pero no vamos a ser tan cerrados así, ¿no ve? Porque hay empresas que funcionan normalmente todavía en fin de año, incluso digamos el 31, el primero, ¿no ve? Farmacias, clínicas, ellos deberían quedarse con caja chica, sí, pero deberían presentar, quizás no deberían depositar el saldo que tienen, ¿no? Pero deberían presentar los descargos correspondientes, porque las facturas, recibos, pues se han gastado hasta 31 de diciembre, ¿no? A menos que tengan en caja chica 3.000 bolivianos, pero en efectivo. Entonces, quizás podría aparecer, ¿verdad? Porque si en caja chica yo ya tengo recibos, ¿no? Si ya tengo facturas, pues gasto. ¿Qué tiene que ver con el activo? Tiene que desaparecer del balance general. Bueno, van a disculpar por la experiencia, es gracias a los buenos amigos y buenos jefes que he tenido en el camino, que en su momento obviamente me han exigido demasiado, pero me ha servido, ¿no? Entonces, esto yo lo voy a llenar nada más de acuerdo a las cuentas de balance, ¿verdad? Aquí ingresos también, ingresos. Después otros, no sé, puedo hacer un inventario, por ejemplo, ¿verdad? Si bien me han contratado posterior a la fecha de cierre, entonces puedo hacer una prueba, ¿verdad? Puedo hacer una pruebita de algunos inventarios que tienen mucho valor e ir a verificar, ¿verdad? Si existen físicamente o no, ¿no? Voy a aplicar otros procedimientos. Activos fijos también, ¿no? Están los activos fijos, están en el balance, tengo el estado de cuenta, tengo la ubicación, entonces puedo identificar algunos Licenciado, activos, no sé, unos 10, 20. Dime, ¿escuchas o no? Hola, hola. visualizar su pantalla, licenciado. Estamos viendo su planilla de planificación, su análisis de planificación, pero no lo que está explicando. Ah, ya, a ver, voy a ver ahorita, ¿sí? Algo está pasando entonces. Ahorita. ¿No se ve este documento en la pantalla? ¿Me pueden avisar? Hola, hola. No se puede visualizar, solo seguimos viendo su planilla de análisis de planificación. Este documento tampoco. Ninguno, licenciado. Está compartiendo. Dice, a ver, un ratito, sí, déjame ver esto. Nueva función para compartir es esta. Ahora sí, compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, licenciado. Ahora sí, perdón, sí, perdón, he obviado entonces para pasar directamente. Listo, esto es el cuadro de asignación de tareas y presupuesto. Rápido lo vamos a hacer, ¿sí? Para que no estén inquietos. A ver, ¿qué hora es? Las 6. Ahí vamos a terminar estos que son relevantes, ¿sí? A ver, aquí, cuadro de asignación de tareas y presupuesto por horas auditor, ¿verdad? Ya sé cuántos días tengo auditoría, ¿verdad? Si me están dando un plazo de 30 días, ¿no ve? Pero no voy a trabajar todos los días, ¿verdad? ¿Qué días son laborables? Digamos hasta sábado, independientemente que los auditores tienen que trabajar hasta domingos y feriados, ¿verdad? Entonces voy a estimar, digamos, los días laborables por 8 horas, ¿no? Entonces, en función a eso, lo que voy a asignar es esto, ¿no? Tengo lo que es la parte de la planificación, trabajo de campo, y luego tengo comunicación de resultados, ¿no? Planificación, bueno, pues en el momento que voy a iniciar el trabajo, conocimiento del negocio, evaluación de riesgos de control interno, evaluación de riesgo inherente, formularios de planificación, MPA, ¿verdad? Y voy a asignar aquí a los auditores que van a preparar y el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a hacer todo esto y quién va a supervisar este trabajo, ¿no? A ver, después lo que voy a hacer es al final identificar, digamos, cuánto tiempo realmente le ha llevado, porque yo por ahí puedo estimar menos, ¿verdad? O sea, por ahí estimo menos, entonces aquí, para tomar en cuenta para futuros trabajos, ¿verdad? No exagerar, ¿no ve? He dicho 2 horas, pero ha sido posible en 4 horas, listo, entonces puedo darle 3 horas, no 4 horas, porque si le doy cuatro, más lento va a ser, ¿verdad? Lo va a hacer en 6 horas, ¿no? Entonces puedo mantener quizás 3 horas. Listo.
Trabajo inicial, preparación y control de confirmaciones, control de correspondencia, también quién va a hacer, ¿verdad? Lo vamos a asignar y cuánto tiempo, ¿no? Luego tenemos trabajo de campo. En trabajo de campo lo que vamos a hacer es análisis de cuentas de balance, ¿verdad? Entonces, agarro su estado de balance general del cliente y voy a empezar a copiar aquí. Aquí pondré, digamos, disponible, pondré exigible, realizable, ¿verdad? Aquí voy a colocar rápidamente porque hay las cuentas y voy a asignar a los auditores, ¿no? ¿Cuántos somos en el equipo? Dos, tres, cuatro o dos nomás, entonces voy a asignar cuántas horas le voy a dar a las cuentas, obviamente previo conocimiento del estado financiero y viendo el movimiento de las operaciones de la empresa, ¿verdad? Listo, con esto he terminado. Aquí tengo análisis de resultados también, las cuentas de ingresos, las cuentas de egresos, quién va a revisar, cuánto me va a llevar, ¿verdad? Algunas cosas que puedo hacer, por ejemplo, es procedimientos alternativos, ¿verdad? Si bien estoy evaluando la documentación de inventarios, lo que puedo hacer, digamos, es verificar una expresión física, ¿verdad? Una visita a los almacenes y verificar. Y voy a identificar, digamos, a aquellas mercaderías que tienen valor muy alto, ¿verdad? No sé, 20 productos, 30 productos, depende cuántos tiene, ¿verdad? O sea, puedo hacer una muestra representativa para que vayan a verificar físicamente, ¿no? En la parte de activos fijos también, ¿no? Ahora, si han coordinado ya conmigo final del año, entonces posiblemente me han invitado para que participe tanto en inventario de mercaderías, en inventario de activos fijos, ¿no? O sea, como veedor, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás han tenido la suerte de participar, ¿no? O sea, dicen el tal día, tal hora vamos a hacer inventarios, quiero que se hagan presente los auditores, entonces lo que vamos a hacer, a ver, digamos, en nuestro mente, entonces ya estas cosas, cuando estoy haciendo auditoría, ya pues ya no tengo que estar participando, porque ya he participado al 31 de diciembre, al cierre del ejercicio, ¿no? Pero si no he participado en inventarios, no he participado en activos fijos, entonces en función a los estados de cuenta que tienen a la fecha que estoy haciendo auditoría, porque se supone que lo que había a diciembre ya no debe haber, han tenido que venderse, ¿verdad? Entonces puedo hacer un inventario rápidamente de unos casos, ¿verdad? Unos ítems, en otras palabras. De activos fijos también, ¿no? Después, tengo que hacer nomás un análisis del estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Verificando lo que son las actividades, operación, inversión y financiamiento en apego a lo que es la norma internacional de contabilidad número 7. O sea, hay que verificar si está bien preparado o no preparado, ¿no? Y además considerar también lo que pide el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿verdad? Si es método directo o método en directo, que también es importante, ¿no? Después, trabajo de gabinete, eso es ya resultados, ¿verdad? Elaboración del informe o del dictamen, elaboración del informe corto, que es, digamos, incluye dictamen, estados financieros y lo que son las notas a los estados financieros. Y en este caso tendríamos más ITC, ¿verdad? Información tributaria complementaria, dictamen tributario, tendríamos los anexos tributarios, los 16 anexos tributarios, ¿no? Y después tendríamos nomás lo que es procedimientos, ¿verdad? Entonces, si les hablo así, entonces estoy diciendo que aquí, ¿no? Aquí necesito, aparte de emitir el dictamen, elaboración del informe corto, a ver, tengo que elaborar lo que es el dictamen tributario, dictamen tributario, dictamen tributario, después información ITC, información tributaria complementaria, y estos ITC es 1 a 15, ¿verdad? Estoy hablando de anexos tributarios por ese caso, que va a estar aquí, obviamente. Está bien, ya nos han entregado ellos, pero ya necesitamos preparar para adjuntar en nuestro informe, y a esto le adjuntaremos lo que son los procedimientos mínimos. Mínimos, listo, ¿no ve? Ahí, para impuesto, ¿no ve? Aquí, y luego tendré la elaboración del informe de control interno, que será, digamos, que tengo que adjuntar necesariamente, ¿no? Y en algunas empresas, en el caso de cooperativas, en la parte de bancos, tengo que hacer más informes, incluso sobre el lavado de dinero, ¿verdad? O sea, no termina ahí nomás por si acaso. Obviamente, estos informes están expresados en el pliego de especificaciones, o sea, el requerimiento del servicio, y también en la propuesta técnica nosotros, pues, proponemos emitir ese tipo de informes, ¿verdad? Así que vamos a hacer más informes, pero lo que va a impuestos internos, ¿no ve? Porque no todos los estados financieros solamente es para impuestos, ¿verdad? Los estados financieros son para propósitos generales. Obviamente, ya una vez que hemos emitido los informes correspondientes, ahí no termina nuestro trabajo, seguimos, ¿verdad? Tenemos que hacer los legajos correspondientes, ¿verdad? Necesariamente tenemos que hacer legajo de planificación, corriente, resumo, o sea, seguimos con la auditoría para cerrar, por si acaso, ¿no? No he visto, digamos, una auditoría que dure poco tiempo posible. Listo, eso es lo que puedo compartir con respecto de lo que es cuadro y asignación de tareas. Ahora tenemos, por si acaso, ¿qué más? Ah, la parte del cronograma, ¿sí? A ver, esto también nos va a llevar a ver dos minutitos, ¿no? El nombre de la empresa es cronograma de actividades, ¿no? Este cronograma de actividades, a ver, voy a ampliar la pantallita para ver, digamos, qué es lo que pienso hacer, más o menos, ¿verdad? Aquí digo,
A ver, empieza aquí, tengo 30 días, ¿no? ¿Desde dónde? Desde 2, ¿no ve? Tengo 30 días para ejecutar la auditoría, bueno, pues supongo nomás, ¿verdad? Si me es junio o es julio o es enero o febrero o todo el mes de abril, digamos, eso no va a haber problema, ¿no? Aquí correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero, o sea, el periodo de auditoría, ¿no? Entonces, en este cronogramita voy a incluir, a ver, para que se vea bien, así, para que no se vaya cortado, para que puedan apropiar todo el cuadro, ¿no? Obviamente, el primer momento es la firma del contrato, luego la coordinación del trabajo de campo, o sea, no es que termina, digamos, no es que firmamos a veces el contrato y ya nomás, a veces vamos, pero no hay documentación, ¿verdad? La teoría sí, la teoría eso te dice, ¿verdad? Firmas el contrato, ya deberías empezar, pero ya ustedes que trabajan saben, ¿verdad? O sea, por lo menos tenemos que esperar un día sentaditos para que nos pase la documentación, ¿verdad? Nada puedes hacer, ¿verdad? Por ahí están terminando. Ya tenemos estados financieros, siempre dicen, ¿verdad? Ya tenemos, ya está listo todo, pero nunca llega, pues, ¿no? Entonces, ya está sentado esperando. Entonces, coordinación del trabajo de campo, ¿no? La evaluación preliminar, evaluación de control interno que tenemos que hacer para determinar el riesgo de auditoría, ¿no? Y planificación del trabajo de campo. Entonces, ya estoy utilizando de mi plazo, ¿no? Trabajo de campo y obtención de evidencias, que me tendría que llevar mayor tiempo posible, ¿no? Que voy a ejecutar el trabajo donde el cliente, ¿no? Gabinete de auditoría que tendré esto, presentación de informe en borrador, ¿no? Porque preliminar, ¿no? O sea, un informe preliminar para poner a conocimiento de los clientes, ¿no? Pero una vez que tengan ellos, obviamente esto se describe en términos de referencia, en pliegos de especificaciones, donde dice, juntamente obviamente con nuestra propuesta, dice que, ¿no?, ellos analizarán en un día y nos reuniremos para discutir el informe o para comentar, ¿verdad? Y haremos esta discusión del informe borrador con el cliente, ¿no? Una vez discusión, aquí en esta etapa ellos, digamos, como ya tienen conocimiento del informe, ya sea el informe de auditoría, o sea, el dictamen, el control interno, ¿no? Incluso la parte en positiva, todavía están en condiciones de presentar algunos descargos, o quizás hemos tenido malas apreciaciones, ¿no ve? Porque todos tenemos un punto de vista y al final tenemos que tener la capacidad de sentarnos con el cliente para poder intercambiar criterios y, bueno, pues, si lo que decimos está mal, es la verdad, bueno, pues eso tiene que ganar al final, ¿no? Control de calidad del informe final, o sea, no es terminar nomás el informe, alguien hay que imprimir nomás, sino hay alguien más tiene que hacer, alguien que no haya participado tiene que leer el informe para imprimir. No se olviden que las instituciones financieras incluso se publican los estados financieros, ¿no? A través de la prensa escrita, ¿verdad? Entonces no podría estar, no tendría que haber errores, ¿verdad? ¿No? Y luego emisión del informe final, se nos va a llevar ya a empastar, a anillar, como quieran llamarlo, encuadernarlo, listo, ¿verdad? Y obviamente nos comprometemos al final a asistir al cliente, ¿verdad? Permanentemente en temas impositivos, no sé, en temas de exportación, en temas de importación, ¿verdad? Siempre tratamos de vender algo más, ¿no? Y eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces es importante este cronograma, ¿no? Que me fija, digamos, el plazo que me va a llevar a ejecutar el trabajo correspondiente. Listo, a ver, algo más importante que les podría mostrar, ¿no? A ver, los asientos de ajuste, esto, compartir, ¿no ve? Estos son los asientos, ¿verdad? Son los asientos que también tiene revisado por, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que hacer, no ve? Aquí, por ejemplo, en un asiento, es suficiente ver un asiento, no es necesario estar mirando todos los asientos, uno después diseñará nomás, ¿verdad? El nombre del cliente, la empresa, asiento de ajuste y reclasificación propuesta al cliente, ¿no ve? Porque al final pueden aceptar o no pueden aceptar. Si aceptan, entonces desaparece la observación, ¿verdad? Llamen observación. Si no aceptan, entonces llevamos al control interno, ¿verdad? Dependiendo del monto, si es significativo, no, obviamente al asiento de ajuste tenemos que llevar montos relevantes, ¿verdad? Entonces aquí, el formato, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? Aquí digo de qué papel de trabajo estoy sacando el asiento, o sea, en qué papel de trabajo está, ¿verdad? Referencia, ¿qué cuenta es? Rubro, inversiones permanentes. Obviamente, como ya tengo plan de cuentas, entonces yo puedo proponer el asiento de ajuste, ¿no? ¿Cuánto es al debe? ¿Cuánto es el haber? ¿Verdad? Incluso aquí podría poner, digamos, podría poner aquí, ¿no? Aquí el rubro me va a afectar por si acaso, a pesar que ya sé que este es intereses sobre depósitos a plazo fijo, es activo, ¿verdad? Y este es un ingreso, entonces puedo poner aquí activo, pasivo, patrimonio, ingresos e egresos. Entonces, ¿dónde va a afectar? ¿No ve? Para ver cuánto va a ser el efecto en ingreso, eso me aumentaría la utilidad, ¿verdad? Eso sería más interesante, ¿verdad? Porque por ejemplo, si es un ingreso, tiene efecto directo en el ingreso, ¿no? Y si aumentan los ingresos, aumenta la utilidad. Y eso me haría pensar que van a tener que pagar más impuestos sobre las utilidades de las empresas. Puedo colocar aquí en la parte de las columnas algunos efectos por si acaso, ¿no? Como les he comentado que no existe, digamos así, un formato estándar para hacer los papeles de trabajo. Depende del juicio
del juicio profesional. Mientras tengas más conocimientos, podrías fortalecer mejor los papeles de trabajo. Obviamente no he visto, no he tenido la suerte de ver en el sistema lo que tienen las grandes firmas, ¿verdad? Supongo que eso ya debe ser cerrado, ¿no? Debe decir, tienes que hacer esto y punto final, ¿no ve? Bueno, pues no sé, ni siquiera he averiguado cuánto debe costar, ¿no? Pero esto tampoco es malo, ¿verdad? O sea, tenemos Excel, ¿no? A menos que tengamos siempre clientes súper grandes, ¿no? Entonces necesitamos un software para ejecutar. En ese caso, toda la evidencia, por si acaso, ya no se guarda en fotocopias, sino se guarda, digamos, en Google Drive, ¿no? Y las fotocopias, escaneamos todos los documentos, o sea, la evidencia de auditoría y está archivado en el sistema correspondiente, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, una forma de proponer el asiento de ajuste. Listo, vamos entrando por si acaso. Aquí, ¿qué más? Listo, a ver, aquí, ¿qué tengo? Aquí, ya no tengo nada. Aquí, ¿qué tengo aquí? Vamos a ver. Esto ya hemos visto. Este. Esto debe tener algún estado financiero más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es matriz, cronograma. Asientos de materiales, asientos de ajuste. Matriz, listo. Esto se ve en la pantalla, ¿verdad? Claro que sí, licenciado, se puede visualizar. Listo, ¿no? Aquí. Listo, aquí, por ejemplo, vamos a ver rápidamente para terminar ya con la parte del ejercicio, ¿sí? Así que no desesperen, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho, digamos, las sumarias, ¿verdad? Esto, por ejemplo, está diseñado en Excel, ¿verdad? Si yo quiero imprimir, va a imprimir tamaño carta, en hojas colores, como quieran hacerlo, ¿verdad? Aquí ya está, cumple los requisitos, ¿no ve? Preparado por, revisado por, la fecha, ¿no? ¿En qué fecha está preparando? En la fecha está revisando, ¿no? Simplemente, digamos, se revisa, hace hoy, mañana podemos revisar, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que anotar iniciales del auditor que está participando, la fecha en que está realizando este papel de trabajo, los iniciales de la persona, del auditor que está revisando y la fecha de revisión también, ¿no? El nombre de la empresa, el balance, la fecha de cierre expresado en bolivianos. Listo, esta es la sumaria que tenemos. El código lo extractamos de los estados financieros. ¿Por qué? Porque a veces nos entregan ya estados financieros ya en Excel sin códigos, pero yo puedo pedir, digamos, que me lo saquen de estados financieros del sistema, ¿verdad? O sea, yo quiero verificar que en el sistema estén los mismos datos que los estados financieros me están entregando, ¿verdad? Puedo pedir sumas de saldos o puedo pedir estados financieros abiertos porque estoy haciendo auditoría, ¿verdad? Si me pasan disponible 230,000 exigible así con montos globales, pero yo quiero saber qué es 230,000, qué tengo en caja chica, bancos, cuántos bancos, uno, dos, necesito saber, ¿verdad? Entonces yo puedo pedir información adicional a los estados financieros. Si no tengo suficiente información en nota a los estados financieros, es más, me llevaría a que yo podría observar las notas de los estados financieros, ¿verdad? Porque la definición dice que las notas de los estados financieros es esa información adicional que me permite entender de la mejor forma posible la exposición de los estados financieros. Así que si las notas no tienen suficiente información, mire que no me van a ayudar, ¿verdad? Entonces yo podría decir que corrijan sus notas a los estados financieros sanamente, ¿no? O sea, no necesito pelearme, ¿verdad? Estoy actuando en calidad de auditor externo y también en calidad de asesor, ¿verdad? Que es importante porque nosotros dicen que somos asesores a todo nivel, ¿verdad? Entonces, pues, si pensamos que sabemos bien mucho, entonces hay que asesorar, ¿no? Hay que ayudar a los demás para que puedan hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Para que puedan elaborar bien las notas a los estados financieros, porque tampoco hay un modelo de las notas, simplemente dice que es información adicional y que en las notas deberían expresarse, explicarse mejor los montos más importantes, así dice las definiciones, no dice así siempre tienen que ser las notas, ¿verdad? No existe por si acaso. Listo, entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Balance general, periodo actual, periodo anterior. Aquí podría tener quizás ajustes, ¿verdad? Ajustes debe haber, ¿verdad? Después de ajustes tengo saldos ajustados, ¿no? Obviamente, si no tengo nada, vamos a suponer que aquí tengo cero, entonces voy a tener lo mismo, 230, ¿no? Pero aquí si tuviera un ajuste en la parte del exigible, ¿no ve? No habían dado de baja, digamos, unos 5,000 bolivianos aquí, 5,000, entonces esto automáticamente se mueve, ¿no ve? Y si habría reclasificación de cuentas, digamos, tengo 4,000 aquí reclasificación, ¿no ve? Esto también automáticamente tendría que moverse y el total también, como verán ustedes. Pero todo esto tiene que estar expresado en la hoja de análisis en los papeles de trabajo, ¿no? Entonces, ayer alguien preguntó del Excel si podría, sí, podemos nosotros, la mayoría utilizamos Excel, por si acaso, para hacer los papeles de trabajo, pensando siempre que podríamos adquirir nuestro software para hacer papeles de trabajo, pero por el costo que tiene, que es un poquito inaccesible, ¿no? Ojalá es que en el futuro podamos contar, pero esto también nos ayuda, ¿verdad? Aquí tengo la parte de activos, pasivo y patrimonio, pasivo corriente, patrimonio. Aquí la parte de la referenciación también es importante, ¿verdad? Esto, para que sea
visible por ese caso, ¿no? Como habíamos dicho que es A, B, C, D, E, ¿no ve? No todas las empresas son iguales, ni en el tamaño, ni en la operación que realiza, ¿verdad? Incluso una empresa unipersonal que tiene actividades, digamos, puede superar una empresa grande por ese caso, ¿sí? Puede tener más cuentas. No es que a veces decimos, ¿qué es unipersonal? Entonces pensamos que unipersonal es chiquito, no, algunas son unipersonales, pero tienen movimiento, volumen, operaciones significativas, ¿no? Y también aquí puedo pintar igual, ¿verdad? Impresora colores, así que yo lo puedo sacar, no me hago ningún tipo de problema, así con rojo, ¿no ve? A, B, B, ¿no ve? O simplemente puedo seguir, ¿no ve? A, B, C, D, E, ¿no ve? Aquí sería, digamos, alguien podría hacer eso, ¿no ve? F, ¿no ve? F, ¿no ve? Aquí tendría que venir G. Listo, pues, ¿no ve? Bueno, pues ha diseñado así, ha decidido hacer así, ¿no? Obviamente, ahora, una vez que he aperturado esto, ¿no? O sea, ya tengo, ¿verdad? Ya sé que aquí, por ejemplo, voy a suponer que tengo el estado financiero, he decidido, digamos, analizar A, B, C, D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las sumarias, las subsumarias, ¿no? Las sumarias, pues estas son la hoja llave, ¿no ve? Sumarias, por ejemplo, sumarias para la A. Antes de ir a esto, veremos el estado de resultados. ¿Cómo termina el estado de resultados? ¿No? Aquí está el estado de resultados, ¿sí? Puedo disminuir, está en 100 para que se pueda apreciar mejor, ¿verdad? Creo que es demasiado también, parece. Listo, todos andamos mal de los ojitos, ¿no ve? Que el estado de resultados no me empresa tanto, pues aquí igual, ¿no ve? Aquí tengo referencia, ¿no? Aquí RE, ¿no ve? RE, RE, pero no me gusta eso, así que no nos hacemos problema. Uno más aquí, ¿verdad? Aquí. No, aquí entonces si voy a analizar esa cuenta, entonces este va a ser, pues, RE1, ¿verdad? Aquí, otra vez, por favor. Listo, ¿no ve? Entonces, como ya tengo aquí, entonces aquí lo que puedo hacer es, pues, copiar a todos. Listo, ¿no? Entonces esto voy a pensar, digamos, que va a ser, a ver, voy a pensar en la parte de forma, pues, porque no me gusta cómo está, pero listo, ¿verdad? Entonces, si pienso analizar todas las cuentas, porque eso es importante por si acaso, ¿no veo? O sea, eso también es importante. A ver, ¿esto es significativo? Sí, entonces voy a analizar, ¿verdad? RE1, ¿no? Este sería RE2, ¿no? Así sucesivamente. Por ejemplo, yo no pienso revisar esto, entonces, ¿para qué voy a referenciar? Tampoco pienso revisar estos 500 pesos, ¿no ve? Después esto, no pienso revisar estos porque son muy poquitos, digamos, quizás, ¿no ve? Entonces, a lo que voy a referenciar son las partidas que voy a analizar, ¿verdad? Los que no, no, porque si no voy a tener que poner eh, no pienso revisar esto, como verán ustedes, parece harto los estados financieros, pero cuando realmente ya estoy en trabajo de campo voy verificando, ¿verdad? O quizás esto más gastos generales puedo revisar, ¿no? Como dice gastos generales, ¿no ve? ¿Qué tipo de gastos siempre será? Pues, ¿no ve? Entonces puedo incluir aquí, entonces aquí esto ya no va a ser, digamos, 5, ¿verdad? Esto ya va a ser 6. Listo, entonces voy a tener, digamos, hoja de análisis RE1, RE2, RE3, RE3, RE5, RE6. Listo, ¿no ve? Voy a ver así, ¿no? Entonces aquí necesito ver estos, ¿no? Necesariamente, o sea, no puedo referenciar sin motivo si no voy a analizar estas cuentas, por si acaso, ¿no? No puedo, solamente voy a referenciar las cuentas que voy a analizar. Como verán ustedes, cuando ya tengo todo estratificado, muchos se pasan días y días haciendo las sumarias, pero no es así, ¿sí? Si yo tengo definido y entiendo perfectamente lo que tengo que hacer, bueno, pues no, entonces aquí tengo saldos también, a diciembre 19, diciembre 18, puedo tener ajustes al debe, puedo tener ajustes al haber, voy a tener saldos ajustados, ¿no? Que también está, porque si es una cuenta de ingreso, si es ingreso, tiene saldo acreedor, ¿no ve? No, si es acreedor, entonces el haber, entonces, si tuviera un ajuste al debe, tendría que restar, si tendría un ajuste al haber, tendría que sumar, ¿no ve? Entonces, eso también, esa medida está aquí, ¿no? O sea, que en eso también puedo cambiar, ¿verdad? Y aquí también, así que si tuviera un ajuste, vamos a suponer que no se ha contabilizado 50,000 bolivianos, ¿no ve? Entonces aquí puedo poner 50,000 bolivianos no se ha contabilizado, pues, ¿verdad? Entonces con eso ya tengo 516,000 con respecto de esto, y esto sería ajuste, ¿verdad? Entonces tengo que proponer en ese sentido. Y en la parte de gastos al revés, ¿no ve? Porque las cuentas de gasto tienen saldo deudor, entonces el debe lo va a sumar y el haber lo va a restar. Bueno, quizás ustedes manejan mejor que yo Excel, son capísimos, ¿verdad? Entonces aquí en la parte de Excel, bueno, pues no todos somos de Excel, ¿verdad? Y aquí también voy a decir que esto viene del estado de resultados, ¿verdad? Aquí en el balance, a ver, tendría que decir que viene del balance,
el balance general, ¿no? Aquí está el balance general, aquí está el balance general. Este viene del estado de resultados. ¿Cuánto está ganando? Quiero saber. Listo, ¿no ve? Como hemos abierto, a ver, vámonos a la parte del balance, por si acaso, ¿sí? A ver, este es disponible, va a ser A, ¿verdad? Necesito saber qué es esto, 230,000. Entonces voy a la sumaria del disponible, que está disponible, ¿verdad? Que está igual, ¿no ve? Había sido revisado por, preparado por, revisado por, nombres iniciales, la fecha de elaboración y la fecha de revisión. Listo. A ver, en este caso, empresa disponible al 31 de diciembre. Ah, disponible. Caja no más había sido. Mira, esto es A. Entonces, si eso es A, entonces, ¿esto qué va a ser? Este va a ser A1, ¿verdad? Este va a ser A1, ¿no? Estás aquí. Listo, ¿no? Esto es A1. Listo, es A1, va a ser A1 el análisis, ¿no? Si tuviera más a caja 1, caja 2, sería pues, A1, A2, A3, A4, ¿verdad? O si tengo algunas cajas que tienen saldo cero, que esas ni siquiera revisar, pero hay que tener mucho cuidado con la parte de efectiva. Aquí también puedo tener ajustes, ¿verdad? Ajustes al debe, ajustes al haber, ajustes al debe, ajustes al haber. Listo, puedo tener, ¿no? Listo, aquí la parte de la conclusión. Ayer habíamos hablado, ¿no? Aquí tengo que aplicar y decir, de acuerdo con el resultado de nuestros procedimientos, consideramos que las cifras del rubro disponible se presentan razonablemente en los estados financieros de la entidad, ¿no? De conformidad con principios de contabilidad, simplemente mencionar de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, son emitidas. Listo, aquí es la conclusión, ¿verdad? Se supone que el auditor hizo el arqueo de caja, ¿verdad? Ha corroborado que este monto está bien, entonces esta es su conclusión que tiene, ¿no? Y aquí en la parte del trabajo realizado pondríamos cotejado, ¿no ve? Cotejado con el mayor, visto la información de auditoría de la gestión anterior, sumado, verificado el libro de ventas, ahí todo lo que he hecho ahí yo puedo incluir, ¿verdad? Así voy a abrir las sumarias para todos, exigible, ¿no ve? Inventarios, activo fijo, pase exigible a corto plazo, ¿no? Patrimonio, resultados, ¿no? Ingresos, aquí por ejemplo no está, pero eso no tiene que ver, porque si es ingresos va a ser esto, más si tuviera en el haber, menos si tuviera en el debe, listo, ¿verdad? Aquí será más haber, menos debe, listo, ¿no ve? Y quiero que sume todo automáticamente, no pienso estar llenando cada vez, ¿verdad? Entonces puedo usar, listo, va a sumar automáticamente, ¿verdad? Entonces este ingreso, aquí esto viene del estado de resultados, ¿verdad? Entonces pongo un estado de resultados, ¿verdad? Esto no me gusta, entonces como estoy trabajando, estoy haciendo el trabajo de campo, voy a ampliar nomás, ¿verdad? Si no me tiene que muevo nomás, obviamente, este es importante, como habíamos dicho que hay que poner de rojito, puedo ampliar el de este, también, sí, pues, ¿no? Lo que entra en el papel de trabajo, ¿verdad? Listo, están los resultados, sí, magnífico. O sea, como nos gusta hacer lindo, entonces vamos a poner lindo los papeles de trabajo, ¿no? Que en la parte de resultados también, ¿no? Esto también lo voy a completar, es decir, tiene saldo deudor, entonces si tuviera algún ajuste en el debe, tendría que sumar, si tengo en el haber, tendría que disminuir, ¿verdad? Esto, entonces, control C, control B, ¿verdad? Aquí, voy a jalar, y aquí también, ¿verdad? Si tuviera algún asiento de reclasificación, no va a cambiar el total si tengo reclasificación, ¿verdad? Solamente voy a mover las cuentas internamente. Entonces, si tengo saldo, entonces esto, si aumenta será debe, si disminuye será, a ver, listo, ¿no? Aquí, aquí no tendría que dudar absolutamente de nada, si formateo en ese sentido, a ver, y aquí si tengo bien sumado en el Excel, a ver, o sea que aquí es, sí, jalar y nomás todos para que tenga los saldos correspondientes. A ver, aquí si tuviera, digamos, 10,000, un ajuste, ¿no? Un costo de ventas, ¿no? Entonces aquí 10,000, listo, entonces se modifica automáticamente, ¿no? Entonces tengo que confiar en la parte de análisis. Listo, esas son las plantillas por si caso. Ahora vámonos a hacer la auditoría al la cuenta disponibilidad. Ahora no sé dónde está, sí, aquí está. Compartir, listo. Creo que hemos visto, este es por si acaso una empresa, quiero mostrar cerca a la realidad, ¿sí? Cerca por lo menos un 70% a la realidad, ¿no? Este PPC quiere decir que es proporcionado por el cliente, ¿sí? Entonces es un estado financiero, hemos recibido así, aquí está el activo, exigible, administrativo, diferido, en la parte del pasivo y en la parte del patrimonio. O sea, lo que les había dicho, ¿no? Los estados financieros tienen que llevar necesariamente las firmas, ¿no? De los responsables. Aquí ya está referenciado, ¿no?
Y aquí tengo el estado de resultados por el periodo terminado, el 31 de diciembre. No quiero mostrar por si acaso, simplemente para que vean ustedes el procedimiento, ¿verdad? Aquí el procedimiento. También tengo, digamos, las cuentas que lo componen el estado de resultados, ¿no? Están firmados, debidamente firmados. Estado de evolución del patrimonio neto, que también está debidamente firmados por los que intervienen, ¿verdad? Y tengo estado de flujos de efectivo, PPC, proporcionado por el cliente, ¿no? Aquí tengo, como dice, comparativo. Aquí dice reexpresado, pero ahora ya no es reexpresado, ¿verdad? Desde el año ya presentaremos a valores históricos, ya no va a ser reexpresado, solamente va a decir, solamente para fines de comparación, ¿verdad? Tengo el estado del flujo de efectivo. Obviamente a esto lo tienen que acompañar las notas a los estados financieros, que esto es del cliente también, ¿verdad? También proporcionado por el cliente. Listo, ¿no? Políticas. Entonces, ese es. A ver, hay algo más que les quería mostrar, pero ya ni modo, ¿sí? Aquí vamos a ir. Habíamos hablado del cálculo de nivel de significación. ¿Cómo calculamos, sí? Esta es una forma de determinar. A ver, déjenme ver, ¿sí? Listo, entonces vamos con esto. Vamos con esto para que podamos... Esto es lo que dice Whittington, por si acaso, está en su libro, ¿sí? Aquí esta tabla está en ese libro de Whittington. Es una forma. Cálculo de nivel de significación a nivel del conjunto del total de los estados financieros. Este cuadrito, digamos, está en el libro. Nuestro trabajo simplemente es esto, ¿sí? Total activo. Vamos a ver este cuadrito por si acaso. Vamos a volver. Aquí está, ¿no? Este es regla de cálculo porcentual, ¿sí? Total activos, digamos, el monto que tenemos del balance, 1.034.000. Total ingresos, total que tenemos en el estado de resultados. Activo, ingreso, el mayor. Entonces elegimos el mayor. Aquí, ¿cuál es el mayor? El activo es el mayor, ¿no ve? Y dice porcentaje aplicado, 5%. Dice, es un criterio, por si acaso, ¿sí? El del total del patrimonio es esto. ¿Cuánto de 1%? Dice, ¿no? Y de la utilidad dice 10%. Listo, eso es, ¿no? Entonces, estos son los cuadritos que necesitamos, estos son los datos que necesitamos. Entonces, cuando yo necesito estos datos, digo, total del activo, pues del balance, ¿verdad? Tantos. Total ingresos, del estado de resultados. Total, ingreso activo, el mayor. ¿Cuál es el mayor en este caso? Activo, entonces el activo. ¿No ve? Y me dice la regla que debo constituir un 5%. Listo. ¿No ve? El 5% representa 51.000. Listo. Total patrimonio había sido total. O sea, obviamente cuando hablamos del total patrimonio hablamos del capital social, incluso aportes por capitalizar, reservas, ¿verdad? Resultados acumulados, ¿no? Es total patrimonio, si no dice capital más, ¿no? 1%, dicen, ¿sabes? Sacamos 1%, ¿no? Utilidad neta antes de impuestos, 10%, listo, 10%. Listo, calculamos, ¿no? Y no hay utilidad, debe tener pérdida, ¿verdad? Entonces no hay nada que calcular, ¿ok? Y sacamos, pues, ¿verdad? ¿Cuánto es el promedio de esto, ¿no? ¿Cuánto es, no? Aquí digamos, 5.000, ¿cuánto es? 5.000, jalamos, 51, ¿no? 4.000, ¿verdad? Aquí determinamos 20.000, promedio, ¿no? Promedio de esto, ¿verdad? De este resultado. Entonces, ¿qué decimos? Nivel de precisión 20.352, ¿no? Y nos han hablado, ¿se acuerdan? Hay que redondear hacia arriba, ¿verdad? No hacia abajo. Entonces, podemos pensar que el nivel de precisión, por ejemplo, podría ser alguien, puede decir 21.000, listo, ¿no? Es criterio profesional. Ahora, aquí hemos determinado, aquí a la tabla vamos, ¿verdad? Esta es una tabla donde está estratificado así, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se maneja esta tabla. Aquí dice, total activo, dice, lo mismo, 1.034.000, ¿ven? Y después dice, ¿no? Después dice, total ingresos, lo que tenemos en el otro, ¿no ve? Activo e ingreso, el mayor, dicen, si elegimos el mayor. 1.034.000, ¿no ve? 1.034.000. Entonces, 1.034.000, ya que determinamos, ¿no? El nivel de precisión es, ¿no? 6 millones, 1.034.000 elevado a 2/3, ¿no ve? Aquí vemos a 2/3, nivel de precisión según fórmula, 63.608, ¿no? Entonces sería 65.000, ¿no? Nivel de precisión según tabla, ¿no ve? Estos 65.000, ¿dónde está? Está aquí. Tengo de 30.000 a 100.000, de 100.000 a 300.000. Estos son rangos, ¿no? ¿Y cuánto me ha salido aquí? 65.000. ¿Y en qué rango está 65.000? Está de 30.000 a 100.000, ¿verdad? Aquí tengo 3.396, ese es el factor, aquí está el 30.000, listo, ¿no? Determino aquí, digo, ¿cuánto tengo? 65.000, listo. Nivel de precisión según tabla, ¿no? 3.396. Aquí está, 3.396. A estos 3.396 digo, aquí, el 30.000 que tengo aquí está 30.000. A eso lo voy a aquí multiplicar por si acaso, ¿no? 30.000 por
el 0.05973. Listo, aquí lo voy a multiplicar, multiplico esto, ¿no? Y hago las operaciones y el nivel de precisión según tabla sería 5188, ¿verdad? 5188, como nos han dicho que hay que redondear siempre hacia arriba, entonces puedo redondear a 5000, a 5200. Por eso estos 5200 va en esta tabla para combinar, para que no tenga aquí 5200. Nivel de precisión según tablas. Como verán ustedes, o sea, nada complicado la parte de la materialidad. Seguimos. Sigamos. Listo. A ver, habíamos hablado que tenemos que hacer, digamos, análisis de planificación. Bueno, ya hemos explicado, ¿verdad? En este caso, digamos, es lo mismo la parte del análisis de planificación. Obviamente tenemos que referenciar con los papeles de trabajo correspondiente, ¿no? Entonces aquí tengo, digamos, periodo anterior, periodo actual, periodo anterior, la variación vertical, la variación horizontal y los comentarios que puedo determinar respecto de los incrementos o disminuciones que ha habido en las cuentas de los estados financieros. Y aquí puedo ver ya qué procedimientos voy a aplicar, analíticos, ¿no ve? Aquí puedo determinar. Bueno, eso ya creo que en el otro lado me se veía mejor, ¿sí? Y luego tengo las marcas de auditoría, ¿no? Aquí hay alguna definición que creo que se lo van a encontrar. Ya hemos hablado de las marcas. Aquí lo más importante es qué marcas voy a utilizar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cotejado con el mayor, visto informe de auditoría anterior, sumas verificadas, verificación, diferencia de cálculo, circularizado, efectuado cálculos matemáticos, tipo de cambio oficial. Entonces, yo voy a definir, digamos, cuáles son los símbolos que voy a utilizar y cuál es el significado que se va a incorporar en los papeles de trabajo, ¿no? Aquí verificado cálculo de tiempo, cotejado la planilla de sueldos, cálculo de tiempo, aquí verificado contratos, ¿sí? Memorándums, efectuado recuento físico, ¿verdad? Aquí me va a faltar tanto, ¿no? Amortización verificada, aquí deficiencia de control interno, entonces para que no esté escribiendo todo esto voy a poner, digamos, control interno, ¿no? NA no aplicable, cumple con el programa de auditoría, cumple, listo, esto ya, supuestamente aquí he definido, digamos, y cuáles serán las marcas de auditoría que yo voy a utilizar cuando esté ejecutando la auditoría. Listo, obviamente esto tiene que estar aprobado, ¿no? No sé si se acuerdan, ayer les he hablado de que tengo que hacer seguimiento al informe del auditor anterior, ¿no? Entonces esto voy a referenciar, digamos, con los papeles de trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo de observación había? ¿No ve? ¿Cuál era la observación? ¿Y cuál era la recomendación? Y el seguimiento es esto, ¿verdad? Incluir en el informe, incluir en el informe. ¿Eso qué significa? Que esta observación, la recomendación no ha sido implantada en la gestión anterior. Y como no ha sido implantada en la gestión anterior, pues hay que mantener la observación correspondiente en el informe de control interno. Listo, vámonos con el balance que hemos mostrado, ¿no? Esto es ya, digamos, manual para que ustedes puedan apreciar. Tengo balance general, ¿no? Esto ya es, digamos, la referenciación del balance al 31 de diciembre, ¿no? Este es a diciembre del año anterior, a diciembre del actual, ¿no? Tengo ajustes, debe haber, ¿no? Saldos ajustados, reclasificaciones que puede haber o no puede haber, aparte de los ajustes y reclasificaciones, ¿no? Entonces, podríamos mostrar un poquito mejor, a ver. Voy a tratar de centrar, ahí está, ¿no? Ahí puedo ver, aquí tengo activos, aquí tengo pasivos y patrimonios, ¿no? Saldos cotejados con los estados financieros, ¿no? Saldos cotejados con los estados financieros. Aquí puedo utilizar también corchetes, puedo utilizar llaves, ¿verdad? Visto el informe de gestión anterior, que esto también he verificado los saldos iniciales, igual en relación con el informe de la gestión anterior, ¿no? Aquí puedo ver, como estoy cerrando el papel de trabajo, no tengo, digamos, ni ajustes, no tengo ni al haber ni al debe, tampoco tengo las reclasificaciones correspondientes. Listo, a ver, esto ha salido mal, pero esto ya sería, digamos, programa de auditoría, lo que es para disponibilidades, ¿no? Aquí está la integridad, la veracidad, a ver, voy a tratar de abrir lo mejor que se pueda, ¿no? Veracidad, integridad, evaluación y exposición, ¿verdad? Y tengo, digamos, comprobar que los saldos de caja y bancos representen efectivo en mano y entregado o de depósito, ¿no? En los terceros en créditos representados. Listo, ¿no ve? Aquí están las observaciones que tengo que hacer, cómo tengo que relacionar con los papeles de trabajo, ¿no? Referencia, digo que esto se encuentra en el papel de trabajo A-1, ¿no ve? A2, ¿no ve? A1, 1, A2, aquí se encuentra, ¿no ve? Revise la sección relativa al cuestionario de control interno, ¿ve? Verifique si los saldos iniciales se presentan razonablemente en los estados financieros, ¿verdad? Si los saldos iniciales son correctos, tienen relación con la gestión anterior. Efectúe el arqueo de fondos fijos seleccionados en presencia del cajero, ¿no ve? Manteniendo control sobre los saldos hasta que el arqueo se termine, obviamente, ¿no ve? Obtenga la firma de la persona encargada del fondo al terminar el arqueo, ¿no? Eso significa que va a ser un arqueo de caja y me lo va a tener que
no va a tener que firmar, eso se encaja, ¿verdad? Y después en cuentas corrientes, ¿no? Obtenga una lista de todas las cuentas corrientes en las entidades financieras con los que efectúa las operaciones, ¿verdad? Listo, aquí solicite la confirmación de saldos de auditoría. ¿Dónde está? Está en la hoja de papel de trabajo, ¿no? ¿Quién ha hecho? Hecho por la observación, ¿no? Obtenga, prepare conciliaciones de todas las cuentas, ¿no? De bancos para las pruebas, verifique las sumas de las conciliaciones, verifique el saldo según libros en el balance de comprobación, verifique el saldo según bancos con el extracto bancario y la confirmación. Aquí me está diciendo las cosas que tengo que hacer y tengo que eso he hecho en el papel de trabajo A2, ¿no? Entonces aquí, respecto a las aseveraciones y correspondientes objetivos de auditoría, arriba indicados, los procedimientos aplicados, si fueron de conformidad con los requisitos profesionales en la forma sujeto a cualquier tanto. Aquí simplemente comentario para decir que se responde, ¿no? Obviamente aquí, hecho por la firma, preparado por, revisado por, y la fecha también, ¿verdad? Necesariamente tiene que ir, ¿no? Programa de auditoría. Ahí estará la hoja, el papel de trabajo del disponible. No ha salido bien. Ahí está, ¿no? Disponible, donde tendríamos, digamos, tenemos la cuenta caja, tengo bancos y entidades financieras, ¿no? Este papel de trabajo es A, ¿verdad? Como este papel de trabajo es A, entonces caja va a ser A1, banco va a ser A2, ¿verdad? ¿Cuánto tengo en caja? ¿No? 4.977, ¿cuánto tengo? Y no tengo ningún ajuste, ¿verdad? Aquí también he verificado, esos son los totales, así que puedo ver también la parte de la conclusión, ¿verdad? Trabajo realizado, cotejado con el mayor, visto informe de auditoría de gestión anterior, sumado, ¿verdad? Aquí está, que esto viene del balance general, ¿verdad? Este es la parte de la supervisión, en qué fecha se ha supervisado. El saldo al 31 de diciembre se presenta razonablemente en las cuentas del banco. Listo, y cerramos los papeles de trabajo correspondiente. Pero para llegar a esta conclusión, tenemos que hacer algunos trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que revisar la caja moneda, la caja, ¿verdad? La cuenta caja que dice 4.900, tendría que haber alguna información de dónde viene la plata, la parte de la conclusión, o sea, respecto de la caja chica, ¿no ve? Pero eso necesito verificar, digamos, cuánto dinero hay. Aquí hay un arqueo de caja, por ejemplo, ¿no? Donde obviamente a qué hora he empezado el trabajo, a qué hora he terminado el trabajo, quién es responsable de caja, ¿verdad? Y cierro, digamos que tiene 320 y dónde está estos 320 en función a eso, ¿no? Aquí todo el trabajo que se ha realizado, ¿no? Obviamente firmado, encargado, todo eso, pasamos aquí. Aquí está, digamos, el recuento físico de billetes y monedas, ¿verdad? Aquí tengo 20, aquí tengo 3, o sea, tengo que hacer este procedimiento necesariamente, ¿no? Luego tengo moneda nacional, no tengo nada, ¿no? Esto está 320, que es todo lo que hay, entonces esto está en el A1 correspondiente, sumado, efectuado cálculos matemáticos, efectuado recuentos físicos, la persona que ha elaborado y la persona que ha supervisado, ¿no? Arqueo del fondo, este es el arqueo del fondo por si acaso, la otra parte, ¿no? Estos formularios pueden elaborar los auditores, o sea, no es nada desconocido, las personas que firman, obviamente los procedimientos que ha aplicado para que pueda quedar correctamente elaborado, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, como verán ustedes, es el detalle de caja chica, ¿verdad? Libro de caja chica, donde dice, digamos, que ha partido de esto, que ha gastado esto, que ha gastado esto, cuánto de plata debería haber, ¿verdad? Es para que yo pueda comparar. Aquí debería haber 1.500, dice, ¿no ve? Total gastos para el 1.500. Entonces, ¿qué hago cuando hago arqueo? Pues tendría que haber 1.500, ¿no ve? Aquí está 1.500, ¿verdad? He revisado que realmente existe 1.500 bolivianos y esto está sustentado con un libro de caja chica. Obviamente, si estos todavía no han sido presentados a la rendición, tengo que tratar nomás de revisar estos gastos que ha realizado para llegar. Realmente debería tener 1.500, 1.500 bolivianos, ¿no? Después, a ver, vamos a seguir viendo algún detallito adicional, ¿no? De monto de reposición, en qué fechas han repuestos, todo, absolutamente necesito toda la información necesaria para que yo pueda respaldar. Listo. Luego tenemos la parte de bancos. Como verán, la parte de caja, digamos, es nada, digamos, extraordinario, ¿verdad? Bancos y corresponsales en las entidades financieras, ¿no? Aquí tengo que detallar los bancos donde tengo plata, digamos, banco de crédito, no sé, banco, donde tengo plata, ¿verdad? Y voy a referenciar, en qué voy a analizar. ¿No ve? Como es A2, entonces va a ser A21, A22, A23, A24, ¿no? O sea que esto no debería referenciar para que vean ustedes, ¿no? Algunos errores que podemos cometer porque tiene saldo cero, ¿no? Pero si había cuentas, si han desaparecido en el año, hay que hacer seguimiento, porque han desaparecido, ¿verdad? O sea, no es suficiente que tenga saldo cero, porque estamos hablando de una cuenta bancaria, ¿verdad? O han cerrado la cuenta o mantienen la cuenta, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha verificado porque se pensaba que existían, y existían las cuentas, ¿no? Y tenían, pero saldo cero, ¿no? Pero las cuentas estaban vigentes, ¿no? Esta es la única cuenta que tiene, así que voy a revisar aquí si puedo tener ajustes, reclasificaciones, debe haber saldos de una auditoría informativo, ¿verdad? Que de dónde viene esta cuenta, el saldo, absolutamente todo, para que yo pueda verificar y incluir, digamos, lo que es el trabajo realizado, ¿no? Cotejado con el mayor, sumado, este es A2, ¿verdad? La composición. Sigo bajando. Aquí ya tengo, digamos, no se nota, pero así, les vamos a mostrar así, para que se pueda ver, a ver. Detalle de las cuentas corrientes, ¿verdad? Referencia, he dicho que en A21, A22, A23, A24, número de cuenta corriente, en qué bancos tengo y las cuentas, en bolivianos, en dólares, y tengo que anotar necesariamente, ¿no? Firmas autorizadas, ¿quiénes tienen que firmar el cheque, verdad? Porque tenemos, pues, ejecutivos normalmente están autorizados para firmar los cheques, ¿verdad? Entonces ahí tengo que ver. Concepto, aquí tengo ingresos, salidas, ¿no? Conceptos. ¿De qué tengo ingresos, no? Puede ser venta de mercaderías, ¿verdad? Alquileres, no sé, pues, ¿no? A veces los bancos, a veces las empresas tienen unas cuentas, pero para depositar algún concepto específico, ya definidos. No es que llevan plata y cualquier cuenta. Dicen, en esta cuenta están los alquileres, en esa cuenta están los ingresos por ventas, en esa cuenta están, digamos, lo que nos pagan, ¿no? Entonces ahí tengo que ver ¿para qué sirven estas cuentas, verdad? Plata de lo que depositan, ¿de qué viene, verdad? En la parte de salidas también, por ejemplo, algunos dicen, de esta cuenta vamos a pagar sueldos, ¿no ve? Así o establecen algunas políticas, no sé si ustedes han tenido conocimiento, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Hacer conocer que las salidas son por qué concepto, ¿no? Aquí anotamos saldo según extracto bancario, si tenemos cheques pendientes, otros, y saldo según mayor, ¿no ve? Entonces aquí, por ejemplo, guarda relación, eso significa que el saldo está debidamente conciliado. Y cuando no, digamos, guarda relación, nos tiene que llamar atención, incluso podemos llegar a llamar aquí las observaciones, algún comentario que podríamos hacer por si acaso. Obviamente, ¿no? Para ver todo esto, hemos tenido que verificar lo que son las conciliaciones bancarias. Por ejemplo, aquí dice que tiene cero, cero, ha desaparecido, ¿verdad? Aquí está firmado, revisado, con las cuentas, cotejado, supuesto el extracto bancario, extracto tributario, digo, porque el extracto nos tiene que entregar el cliente que tenemos, y aquí hemos verificado que realmente tiene saldo cero, ¿verdad? Tiene saldo cero, así que no hay, está confirmado por si acaso, ¿no? Entonces aquí también tenemos que referenciar en la otra conciliación bancaria que también es en dólares, pero tiene cero, que está A2, A21, ¿verdad? No hay nada, ¿no? Está firmado, ¿no? Aquí A22, ¿verdad? Este es el extracto donde dice que no tiene plata, tiene saldo cero, ¿verdad? Ha desaparecido las cuentas correspondientes porque ya no han vuelto a depositar. Listo, estado de cuenta adicional, era una cuenta que podría haber, ¿verdad? Para adjuntar. Este es el A23, ¿verdad? En A23 dice que tiene 7.725, ¿no? Está la parte 5.000 y podemos ir verificando para respaldar nuestras cuentas, ¿no? Al final, algún detallito que me sirva, digamos, es el extracto de cuenta corriente donde me dice, digamos, que tiene saldo cero. Entonces aquí digo A21, no hay plata, saldo cero, verificado, ¿verdad? Ya no me interesa aquí. Voy a hacer un cuadrito por si acaso. A ver, pueden ver ahí, ¿verdad? Aquí, cliente, ¿no? Cuenta, ¿no? Disponibilidades, circularización, ¿verdad? ¿Cuánto es? 42.000, porcentaje 100%, ¿no? ¿Cuánto vamos a circularizar? El 100% de las cuentas vamos a circularizar, ¿verdad? Entonces ahí puedo anotar, digamos que hemos circularizado absolutamente a todos y aquí contestados, no contestados, inconformes, circulares no contestados, circulares devueltos, o sea, absolutamente todo tenemos que anotar. Si no tenemos nada, bueno, pues queda nomás así, vacío, ¿no ve? Cuentas no circularizadas también, por eso por ahí no hemos circularizado alguna cuenta, entonces lo quedamos. Y esto, A31, ¿a qué papel de trabajo va a sustentar, verdad? Detalle de circularización, ahí tenemos, ¿verdad? Banco, a este banco hemos circularizado, ¿no? Aclaración, no hay ninguna observación, ¿verdad? Todo está, esto es A22, ¿no ve? C2, 42.597. Respaldar de la mejor forma posible nuestros papeles de trabajo, ¿no? Que al final, ¿no? El procedimiento ha hecho, digamos, una reconciliación, ¿verdad? Para ver procedimientos alternativos para determinar cuáles son los ingresos, cuáles son egresos, cuál es el saldo que queda para poder comprobar y obviamente todos están debidamente referenciados, verificado boletas de depósito, verificado comprobante de egreso y sumado para poder respaldar. Listo.
Listo, así tendríamos que elaborar los papeles de trabajo. Así podemos seguir viendo, por si acaso, para perdernos cuenta por cuenta en los papeles de trabajo. No existe una guía así específicamente cómo tendríamos que elaborar los papeles de trabajo. Lo que tenemos que ver es las guías, ¿no? Algunas guías que me permiten, digamos, abrir mi mente de la mejor forma posible el cómo tendría que elaborar los papeles de trabajo, ¿no? Bueno, podemos ver la parte de ciclo de ingresos, ¿no? Aquí tengo la parte de ingresos que tendría que verificar. A ver, no se nota bien por si acaso, por falta de tiempo. Dice, verifica la base de los reportes de ingresos obtenidos por la entidad, ¿no ve? Que haya sido depositado en su integridad el mismo día en su ocurrencia, ¿no? Eso también es importante. Cruzar información entre registros contables y extractos bancarios, ¿no? Que estén adecuados a la integración expuestos en los registros contables. Verifique si se apropian cuentas ha sido conforme a la clasificadora, el plan de cuentas, ¿verdad? Verificar la exactitud matemática de la documentación, verificar si los tantos, ¿no? Procedimientos de cumplimiento, control interno. ¿Qué estoy diciendo? Que está todo eso en un papel de trabajo. De igual forma, entonces, para la parte de los ingresos, tendríamos que hacer la apertura correspondiente, ¿verdad? De las cuentas que vamos a analizar. Por ejemplo, R1, eso significa que estas cuentas no han sido analizadas y esta cuenta ha sido analizada. Listo, colegas, no sé si estás, Brian. Con eso hemos concluido la parte de los papeles de trabajo. Brian, por favor. Claro que sí, licenciado. Estamos habilitando los micrófonos a los participantes para que puedan realizar sus consultas. Sí. ¿Cuándo se internet? Ya, te llamaré luego, sí. Indicarles a los participantes que tienen habilitados sus micrófonos para que puedan realizar sus consultas. ¿Cuánto está Buenas ganando tardes, Brian? dicen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dígame. Disculpe, más que una pregunta, una solicitud. No sé si nos podría proporcionar todo el material, las cartitas y todo lo que hemos visto hoy, para que cuando revisemos el video podamos trabajarlo y hacerlo más dinámico. Gracias. Voy a coordinar con el Brian. Gracias. ¿Cuánto está ganando? 1-0 sigue Chile, licenciado. Nada más. Bien que es 1-0, nomás. Está bien. Ojalá que empate, por lo menos. Eso esperemos. Licenciada Mari, tiene su micrófono habilitado. Adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. En las cuentas por cobrar, ¿realizamos los auditores, las confirmaciones o los abogados? Bueno, lo que yo No, nosotros. hacía es que remitía una lista, o sea, sacaban de ver la lista de las cuentas por cobrar, remitía al abogado con un formato para que haga la circularización. Está Y, bien, o, eso o supongo. debe hacerse de Dime. otra manera. No, está bien, por si acaso. Si nosotros coordinamos el trabajo, por si acaso, ¿no ve? Hacemos la lista, está bien. La lista a quienes queremos circularizar. La institución nos dice quién va a hacer las cartitas para confirmar. Obviamente le pasamos el modelo, ¿verdad? En el peor de los casos te podrían decir, mira, pase a la secretaria, ella es la que va a hacer las cartas de confirmación de acuerdo a tu lista. Ahora, si te dicen, por ejemplo, que pases al abogado para que haga la confirmación, la institución, entonces estaría bien, ¿no? Porque ellos estarían autorizándote con quién tendrías que coordinar para hacer la confirmación de saldos, por si acaso. Y en el caso que o sea, hice ese procedimiento, ¿no? Con el abogado, habíamos quedado que el abogado iba a hacer esa circularización, pero a la final nunca hizo el abogado esas circularizaciones. Nada, a pesar de que se ha reiterado una, dos, tres, pero nada. Y Ya, entonces entonces, ya desconocía, ¿no? obvio, por eso justamente hay que coordinar con contabilidad o con la gerencia. Pues, ¿no? Decir, a ver, nosotros como procedimiento de la auditoría tenemos que confirmar algunos saldos de las cuentas por cobrar, ¿no ve? Vamos a elaborar, digamos, una nota, una cartita, modelo, y le vamos a pasar una lista de a quienes tienen que enviar las cartas. Entonces ellos nos tienen que decir a quién, ¿no ve? Porque al final eso, la no confirmación, digamos, el rechazo, digamos, es limitación al alcance de trabajo. Has tenido que aplicar algún procedimiento alternativo para validar esos saldos de cuentas por cobrar.
Y sería válido si aplicaría publicación en el periódico, en este caso si fuesen hartos deudores y como son de No, gestiones pasadas, publicaría en a el ver, periódico y diría que no sé, esa persona a tal lugar, tales personas. Y eso yo ya, lo pero es publicaría, que los pero auditores, externos, yo creo que en este caso tampoco los auditores internos podrían publicar, digamos, deudores en el periódico, por si acaso. Los únicos que están facultados para cobrar son, o sea, es la empresa, el cliente, donde estás haciendo la auditoría. Puedes sugerir que hagan la publicación con el objetivo de regularizar, ¿verdad? Creo que sería una última instancia, ¿sí? Quizás tendría muchos efectos, ¿no? Quizás ahí, por ejemplo, cuando vean su nombre, puede llegarte incluso a algunas cosas, se dice, mira, esta persona ya no vive hace años, ¿no? Ya está, puedes enterarte que están en otro departamento, algunos ya no viven aquí, sino están en el cielo. Es interesante porque ese trabajo tienen la suerte de hacer, ¿sí? Pero no nosotros, ¿no? O sea, puede venirte a decir, yo que te debo a ti, no, es obvio, ¿no ve? Entonces, la empresa ya, tendría que publicar. O sea, tendríamos que sugerir como un procedimiento a la empresa, ¿verdad? Viendo, digamos, que estas cuentas vienen de muchos años de atrás y no hay posibilidad de regularizar, ¿verdad? Tampoco puedes eliminar de los registros contables. Entonces, tienes que buscar, digamos, una forma para poder regularizar, ¿no ve? Otro sería, por ejemplo, que mandes una confirmación, que contabilidad mande una confirmación. O sea, tienes que agotar los medios. Hay que agotar los medios, ¿verdad? O sea, primero sería confirmaciones normales, entonces la última instancia yo creo que sería la publicación, ¿no ve? Porque eso te originaría problemas por ese caso, ¿no? Te van a venir a buscar. Es decir, ¿quién ha publicado mi es nombre? que, ¿Por qué me estás es publicando? ¿No ve? que Es que además tenemos que estar bien seguros de que debe realmente por ese caso. Dígame, te escucho. dicen, lo malo es que sí, bueno, sí hay que verificar realmente si deben o no, pero sí en caso que deberían, lo malo es como es de gestiones pasadas, es decir, 2008, por ahí, esto es en una entidad pública. Ya entonces, ya no sé, algunos ya ni siquiera viven incluso en su domicilio, porque Ujú. hemos ido, bueno, yo específicamente he ido a ver y ya se desconoce, ¿no? ¿Dónde se habría trasladado? Ahora, sí, a SIGEP, a SEGIP, digamos, pedir, también está complicado. Y yo he intentado también pedir su domicilio, si te piden para qué, por qué, entonces no te dan fácil esos datos actuales. Entonces, ¿Está la bien? única alternativa que habíamos pedido, bueno, analizado otra vez podría ser eso, en el periódico nomás publicarlo. Claro que no sería yo, como se dicen, podría ser la máxima autoridad ejecutiva y con el abogado, los dos. Tiene que ser, o necesariamente. La los, institución tiene que publicar. La institución. ya. O sea, necesariamente. Obviamente, ¿no? Basado en tu informe, porque vas a tener que hacer un informe, o has tenido que hacer un informe, ¿verdad? Has tenido que hacer un informe, digamos, que has visitado, que has buscado, que has hecho tantas cosas que no es posible ya identificar, ¿no ve? Y estas cuentas son de gestiones anteriores, y si no hacemos nada, pues se va a seguir manteniendo en los estados financieros, ¿verdad? Entonces, la última alternativa, ¿cuál es el objetivo? Regularizar esas cuentas, ¿verdad? Ya. Listo, licenciado. Eso es, Muchas ¿no? gracias. ¿De qué, Licenciado, pues? buenas noches. Hola. Buenas noches. Un favor, Sí, te escucho perfectamente, dime. para hacer ¿cómo sería? ¿Nos puede explicar un poco cómo serían los papeles de trabajo en caso de una auditoría especial? Es decir, digamos que nos piden hacer la revisión de procesos de contratación, digamos, de terrenos. ¿Cómo, ¿Ya? po- ¿Cómo podrían ser los papeles de trabajo? Claro, ahorita estamos viendo por el tema de estados financieros, pero así para auditorías ¿No está bien? puntuales o específicas, por favor, gracias. No, no está bien, bienísimo, ¿sí? A ver, en este caso lo que prima es el contrato, ¿verdad? Si tenemos un contrato, no veo un contrato de compra, entonces, va a servir como base el contrato. Voy a referenciar las cláusulas para la auditoría especial, ¿sí? O sea, las cláusulas importantes, ¿no? La cláusula uno, la cláusula 2, la cláusula 3. Voy a dar la referencia en función a eso y para verificar la compra posteriormente, ¿no ve? Sí, en función, digamos, cuánto costaba, ¿no ve? La parte de la ubicación, ¿no ve? En este caso dices, de terrenos, dices, ¿me puedes aclararlo un poquito más? Sí, licenciado, digamos de terrenos, eso se ha comprado con minuta de compra-venta. Exacto, ¿sí? Entonces, esa minuta tiene cláusulas, ¿verdad? Tiene Exacto. cláusulas, entonces yo en función a eso puedo hacer, digamos, la auditoría especial, ¿sí? O También sea, podríamos obviamente tomar en cuenta el reglamento, ¿no es cierto? En el reglamento, digamos, para la compra, dependiendo qué categoría es o qué monto es, tiene una serie de requisitos. Eso pues, tendríamos que referenciar y eso ir revisando.
Claro, necesariamente tienes que ver el reglamento de contratación o de adquisición de bienes y servicios, ¿no ve? Porque ahí se debe establecer los montos, ¿verdad? Invitación, licitación, Sí. licitación pública. Entonces, en función a eso te tienes que ajustar y luego tienes que ver la parte del contrato. Al final, incluso, puedes hacer a la recotización, o sea, cuánto valen los terrenos que están al lado, ¿no ve? Si buscas determinar el sobreprecio, por ejemplo, ¿no ve? Puedes recotizar al vecino, izquierda, derecha, y puedes determinar por metro cuadrado, ¿no ve? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado al lado? ¿Con cuánto ha comprado? Puedes hacerlo por si acaso. Sí, es Y posible. En este licenciado, caso, no tenemos estado financiero, lo que tenemos es la compra específicamente como tal, ¿verdad? Dígame. licenciado, pero ¿cómo podríamos hacer si, digamos, la compra ha sido de hace 2 años? Los precios, no es cierto, del precio de mercado sube, baja. En caso, hay momentos Exacto. que son caros y bajan. En esta temporada de pandemia, por ejemplo, han bajado y antes de la pandemia estaban carísimos. Ahí podríamos hablar de un sobreprecio. Se puede establecer por si acaso, pero si han pasado tanto tiempo, quizás no, ¿verdad? Tiene que haber una duda razonable. ¿Ve? Sí, Sí, o sea, si fuera, digamos, la auditoría pasado un mes, pasado 2 meses, puedes establecerlo, pero si ha pasado tanto tiempo, yo creo que no tanto, digamos, ¿no? O sea, no tendría quizás ningún efecto por si acaso, porque en la parte de la responsabilidad vas a establecer, ya sea civil, penal, ¿verdad? O vas a establecer administrativo en auditoría especial. Los indicios vas a establecer, ¿verdad? correcto. Sí, Exacto, ¿no? O quizás más vas a hacer la responsabilidad administrativa, porque, digamos, no ha cumplido con los procedimientos, ¿no ve? Porque si ahorita haces un avalúo, quizás está por debajo o quizás está por encima el precio, sí, ¿verdad? por Del el terreno. tiempo, por el tiempo que Sí, hubiera. pero podrías ir, exacto. Entonces no vas a poder sacar ni penal ni civil, vas a tener que ir por la administrativa nomás. Y cuando no ha cumplido los términos de referencia, licenciado, ahí también Es, tendríamos que hacer la responsabilidad civil porque no ha cumplido, ¿no es cierto? Y hubieran terminado la compra. exacto, podría ser, lo puedes calificar, pero como indicio, ¿verdad? Acá hay un indicio nomás. Gracias, licenciado. ¿De qué, pues? Tal vez. ¿Cómo es? ¿Cuánto está ganando? 1-0 seguimos, licenciado. Aló, licenciado, buenas Está noches. bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consulta. Dígame. ¿Usted tiene algún cuestionario para hacer una evaluación del control interno? A ver, depende del tamaño, ¿no? Lo que tenemos, digamos, el general es de la Contraloría General del Estado, ¿verdad? Del control interno. Ahí podrías bajar, ¿sí? En la Porque Contraloría. no, exacto, ¿no? Porque hay cuestionarios para evaluar, evaluación obviamente tiene todo el marco jurídico, ¿verdad? Y todos los Sí, detalles, ¿sí? O sea, ninguno se ajustaría a una empresa por si acaso, por el tamaño, ¿no? Por el volumen de las operaciones. claro, pero ya puede ser un referente para hacer la evaluación, ¿verdad? Eh, eh, exacto, es un referente prácticamente, ¿sí? Muy bien, gracias. ¿De qué, pues? Licenciado, buenas noches. Listo, Brian. Buenas noches, Araceli. ¿Cómo está, licenciado? Una consulta. Bueno, yo estoy haciendo una auditoría específicamente a un rubro que es sobre pasivo y Ajá. ahí se ve lo que es provisiones. Entonces, quería ver más o menos qué procedimientos me recomendaría realizar y qué tipo de documentación debería solicitar. Por Ya, favor. pero ¿qué tipo de provisión estás viendo? ¿De Es la servicios provisión. básicos? eh, no, ellos hacen un presupuesto respecto a unos impuestos que pagan. Entonces, hacen un presupuesto por la gestión y es aprobado por los gerentes, por el directorio. Pero como es un presupuesto, ese presupuesto está provisionado. Al final, el pago no llega a ser siempre el mismo monto que han provisionado. Entonces, no sé exactamente qué procedimiento podría realizar para ver esto o qué papel, documentación podría realizar para argumentar esto de las provisiones.
en este caso, ¿no? Ya. A ver, normalmente, a ver, cuando existe, digamos, un impuesto provisionado es porque en algún momento no han cumplido no han pagado todos los impuestos, ¿sí? Como no han pagado todos los impuestos, está contabilizado en el pasivo para cualquier momento se quieren fiscalizar, ¿no ve? En este caso, si ellos registran el presupuesto como una obligación, ¿no ve? En el momento que pagas, yo creo que deberías afectar a esa provisión y esa provisión debería ir regularizándose poco a poco. Si esa provisión ha sido de menos, entonces debería desaparecer y debería tener saldo cero, ¿ve? Si esa provisión ha sido de más de lo que has hecho las operaciones, debería darse baja al final del año y debería desaparecer esa cuenta, por si acaso, cuando cerramos el año, o en el peor de los casos hasta enero, porque los impuestos de diciembre pagamos en el mes de enero, por si acaso. Debería desaparecer. Porque ellos deben estimar el total de las ventas, ¿verdad? Deben decir tanto de ventas vamos a tener el año y parece que vamos a pagar el IVA tantos y parece que vamos a pagar el ITE tantos, entonces provisionaremos en el pasivo, ¿no ve? Entonces, en el momento que pagas, ¿no ve? Es como si estaría contabilizado ya el débito, o sea, deberías afectar esas cuentas y debería desaparecer de ejercicio a ejercicio, de año en año, ¿no? Lo más que se sobra, debería sobrar lo que es de diciembre, que supuestamente tienes que pagar en el mes de enero. ¿Sí? Entonces, si cada año han venido haciendo, podría ser que es un pasivo, una provisión que ha venido acumulándose año tras año, ¿no ve? Y en este caso tendrías que aplicar ese procedimiento, ¿no ve? Si es un pasivo, ¿realmente debes impuestos? ¿Eso? Debes, o sea, viendo tus formularios, ¿verdad? Las declaraciones juradas, ¿no? El 200 y el 400. ¿Debes? Si debes, entonces debería estar en el pasivo provisionado, ¿no ve? Ahora, si no debes, entonces esa provisión debería desaparecer de tus estados financieros. Ok, licenciado, está bien, muchas gracias. ¿De qué? Perfecto, licenciado. No sé si tenemos alguna otra consulta más de parte de los participantes. Tienen habilitados sus micrófonos. Hacer conejitos para que gane, para que empate, más bien. Eso esperemos, licenciado. Sí. Bueno, parece que no tenemos ninguna consulta más de parte de los participantes. Entonces, de esta manera, estaríamos, licenciada Mari. Licenciado, pero por último, dicen, disculpe, no sé si en entidad pública la Contraloría está pidiendo auditoría financiera sobre la implementación del Seguro Único Universal, o sea, que es el SUS, y lo cual, no sé, licenciado, si podría orientarme a algunas sugerencias a procedimientos a realizar. Claro, Esa parte sí. son dineros del Tesoro General de la Nación, ¿verdad? Sí, Entonces, eso hay que ejecutar con la ley, pues, ¿no ve? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el destino, digamos, ¿no ve? Porque cada pago debe estar documentado adecuadamente. Lo que no entiendo es, ¿ustedes administran el SUS? no, bueno, sí, la entidad es quien compra, recibe, ¿no? El dinero, después con eso hace la adquisición de medicamento y después distribuye a todos los centros de salud dependientes de este municipio. Listo, entonces, ahí está la respuesta por si acaso, ¿no ve? Que hay que revisar las compras. ¿Cómo se han hecho las compras, no ve? Deben tener la norma de contratación de bienes y servicios, ¿verdad? Debe ser esto por licitación, sí o sí. Sí, Entonces, ahora, hay que revisar eso. A ver, dime. bueno, sí las he revisado, ¿no? El tema del gasto, ya las he hecho, que tenga todos los documentos, todo bien, dentro de las normas de la SAP, todo eso. Pero mi duda era, ¿tendría que yo revisar específicamente, es decir, a todos los centros de salud, ir y revisar qué medicamentos han ingresado, después qué medicamentos han dispensado, han recetado? ¿Todo eso tendría que hacerlo o me No creo, estaría saliendo no de esa vas a, información? no vas a poder hacerlo, yo no sé, a menos que sean centros, digamos, de salud unos 2, 3, ¿no ve? O sea, el cómo hayan dado ya es responsabilidad, o sea, la responsabilidad de ustedes creo que es comprar, ahí hay que revisar la adquisición, ¿verdad? Yo creo que es el trabajo más fuerte la adquisición. Después, la designación, ¿verdad? Debe haber alguna política para designar, no creo que para los centros sea lo mismo, la misma cantidad, ¿verdad? O sea, Sí, ya, la primera parte,
la adquisición. ¿Listo? ¿Ese es trabajo grueso? Sí, definitivamente. Sí, ese es trabajo grueso, ¿no ve? Porque es lo que van a tocar la adquisición. Luego vendría la asignación, posteriormente, ¿no ve? Y deben tener establecido algún reglamento, algo tiene que haber para la parte de la asignación. No creo que alguien diga, aquí mándenlo 10, aquí 5, no, algo tiene que haber, ¿no ve? Lo que tendrías que verificar es eso, la parte de la asignación. En función a qué se hace la asignación, ¿no ve? Los medicamentos a los centros. Desde el momento que ellos retiran, o sea, ya ellos, cuando el medicamento termina ya en el centro, creo que es la responsabilidad de los ejecutivos y de los trabajadores del centro, del cómo administran, a menos que la ley les faculte a ustedes incluso revisar eso. Sí, porque algún centro depende de, por ejemplo, algunos aquí hospitales dependen de la alcaldía, entonces, ¿quién debería hacer auditoría? Como ente tutor, los auditores internos de la alcaldía, ¿verdad? Ahorita sí, nosotros somos auditores internos y el Ministerio de Salud justamente es lo que está pidiendo, pero solo dice auditoría financiera, ¿no? A la implementación de SUSES, directamente eso, pero Pero, no, yo pero ahí tengo la adquisición y la disposición. Entonces tienen la obligación de visitar a los centros, porque tienen tuiciones. sí o sí tendría que analizar esa parte de todo lo que Exacto. ingresó a salud Sí, sí, y sí. que se ha dispensado todo eso. Exacto, porque una parte es la adquisición, magnífico, otra parte es la designación, ¿no ve? Otra parte ya es la disposición, ¿verdad? Que tiene que tener la receta médica, ¿verdad? Eso ya es en el lugar, o sea, ya en el centro mismo donde debe estar archivado la documentación, ¿no ve? Ellos deben hacer ingresar el medicamento seguro en la parte de almacenes, ¿no ve? Y luego deben ir despachando con las recetas por las atenciones médicas, y esto tiene que estar debidamente documentado. Sí, 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 bueno, cada centro tiene también sus Sí, documentos, ¿no? Lo claro. malo ahorita es que como esto es una cuenta que al final del día se transfiere a la cuenta única municipal, entonces por ende esa cuenta de SUS queda cero, sí o sí. Y también dentro del Ministerio de Salud nos pide saldo final al 31 de diciembre de 2020, así nos pide. Entonces, pero lo que yo he realizado según ejecución presupuestaria y según sus saldos bancos diferentes no cuadra y esa es la manera que no logro entender cómo se Debería, puede llegar a cuadrar. debería cuadrar, necesariamente debería cuadrar, ¿sí? Los que compran tienen algún tipo de registro, ¿verdad? Y al designar tienen que hacer la salida correspondiente, porque eso te haría pensar que no han registrado alguna salida, Mm, ya voy a tratar de... alguna salida no tendría que estar registrado. Entonces, ahora, ¿cómo podrías hacer? Podrías confirmar al centro y decir, ¿verdad? En tal año, ¿cuánto de medicamentos has recibido? ¿Cuál es el valor? ¿No? Para que puedas comparar con lo que tienes en las salidas en la institución. Puedes hacerlo por si acaso. Puedes confirmar a los centros Ah, cuántos ya, ya. medicamentos has recibido en el año o el valor, ¿no ve? O en cantidad y comparar con lo que está registrado en la institución que compra. Puedes cruzar la información. Ahora, licenciado, en este caso, no ve, ya bueno, vamos a ir a los centros de salud a ver todo lo que no sería necesario realizar como un, por decir, cuando realizamos auditorías especiales de obras, solicitamos ingenieros civiles, ¿no? Que sean de la materia, para que Sí, analicen eso. Pero en este caso, bueno, nosotros como auditores sí vamos a ir a ver, pero ya no vamos a analizar que por decir a este paciente le han eh, dado más medicamento que no merecía, por decir, ¿no? Tal vez. Eso ya no nos competiría, ¿no? Solo vamos a ver qué ha entrado, a quienes han dado esos medicamentos y ya, ¿no? exacto. Es que tenemos que pensar que las operaciones se hacen de buena fe, ¿no ve? Puede haber, está bien lo que dices, por si acaso. Magnífico, sí. Pero ¿cómo podrías demostrarlo? Podría por eso solicitar un profesional independiente, o sea, como médico, me indique que sí, esos medicamentos otorgados a los pacientes han sido adecuados o de manera Pero regular. para eso tendrías que revisar el historial médico de cada paciente para saber de qué está enfermo, qué mal tiene, o sea, no es imposible, no vas a poder hacer. Más tiempo va a demorar, ¿no? Ya, entonces lo voy a hacer de manera más simple. Sí, Listo, gracias. ¿de qué? Pues, tal vez. Listo, estamos ganando, ¿verdad? Empatando por lo menos. No, ni eso, ni eso, licenciado. Ya, un modo. Sí, Designación.
Exacto. Bueno, licenciado, de esta manera estaríamos cerrando el taller de papeles de trabajo de auditoría. Nuevamente agradecerle por haber aceptado la invitación de formar parte de este ciclo de capacitación en pro y beneficio de nuestros asociados. No va a ser la única vez que lo vamos a tener aquí, licenciado. Esperemos muy pronto poder retomar de manera presencial y poder hacer utilizar nuestro auditorio del Colegio de Auditores. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Que todos tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Nos encontramos en una Gracias. próxima oportunidad. Gracias a todos por su tiempo. Sí, muchas gracias. Les agradezco a ustedes más bien. Sí, hasta luego. En otro con poquito de anticipación. Sí, chao.